¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Alfonso, Guille. y Sargos de Remas en un podcast épico. Ahora explicaremos por qué, más allá de que vamos a hablar de Vengadores, la Era de Ultron, la secuela de esa mítica, icónica y entrañable película de superhéroes, que bueno, la secuela pues siempre se ha considerado un patito feo. Claro, al momento de grabar esto han pasado 10 años. Y no es lo mismo hablar de Era de Ultron en ese entonces, que no había tanta cosa, porque claro, ni siquiera existía Infinity War, que hablar ahora que existe Infinity War, Endgame, No Way Home, y parece ser que Secret Wars y Doomsday van a ir a por todo lo alto. Con lo cual, ¿cómo es la Era de Ultron a día de hoy? Si la ves en retrospectiva, si la ves a caballo pasado, ¿es tan mala? ¿Decepciona? ¿Es realmente buena y está quizás infravalorada, que a veces pasa? Pues de todo eso y mucho más vamos a hablar en este podcast. Así que, querido viajero, si te gusta Marvel, los superhéroes, el cine, estás muy, pero que muy invitado a unírtenos. Sin más preámbulos, vamos para allá. Yo os cuento. Bueno, y recordamos a los viajeros. Este podcast ya lo grabamos, pero por problemas técnicos a Alfonso no se le escuchaba, así que lo estamos regrabando. Lo que os voy a decir es que me gustaría contar un poquito la preproducción que conté en su momento, todos esos problemas que hubo detrás de la película que determinan mucho el cómo la película es a día de hoy. Y a partir de ahí os preguntaré, como de costumbre, qué os parece la película. Pues procede. A ver, la Era de Ultron es un capítulo importante en la historia del universo cinematográfico de Marvel. No por ser la secuela de los Vengadores, sino porque su desempeño en taquilla marcó una división entre lo que había sido Marvel Entertainment y Marvel Studios. Hasta el 2015, todo lo que no fuera Marvel Comics era una división de Marvel única, es decir, videojuegos, cromos, juguetes, series y películas lo llevaba Marvel Entertainment. Y Kevin Feige era un empleado de Ike Perlmutter, que era el productor de todo Marvel en ese entonces. Ike Perlmutter es un productor del que creo que ya hemos hablado en estos vídeos, este que cuando cambiaron al actor de Roddy dijo que no pasaba nada, Ah, sí, porque sí. puedes Sí, cambiar sí. a un afro por otro, y por supuesto que no usó esta palabra, y usó la palabra que no podemos mencionar en YouTube. Bueno, Ike Perlmutter era jefe de Kevin Feige. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que la película costó, realmente viéndolo en investigaciones, casi 500 millones de dólares aplicando publicidad y demás allá, o sea, un pastizal, y recaudó 1.405 millones. Claro, a ver, es una taquilla muy buena que la hizo rentable, pero, fue una taquilla inferior a la de la primera, que creo que llegó a los 600, o desde luego hizo más que esta. Entonces, desde Disney, que ya por aquel entonces controlaba Marvel, dijo, ¿esto qué es? Y claro, hubo tejemanejes. Kevin Feige, que era el que había coordinado las películas, hasta ese momento tenía una voz ya muy poderosa, ya no era simplemente un empleado de Ike Perlmutter, era un empleado de Ike Perlmutter con mucha capacidad para decidir respecto a las películas. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una separación entre Entertainment y Marvel Studios. Y desde entonces Marvel Studios es una división aparte de Marvel Entertainment. Para daros ejemplos, Agentes de Shield, la serie de la que también estoy hablando, es un producto de Marvel Entertainment. Y por eso nunca se lee Marvel Studios en los logotipos de la serie. Y a partir de esta etapa ya empezó a usarse mucho el concepto de Marvel Studios. Y se ponía Marvel a un lado y Studios al otro. Y Kevin Feige se convierte desde este punto en el mandamás absoluto de todo el UCM. Hasta el día de hoy, que de hecho ha ascendido, y ahora es el jefe de todo Marvel Comics. Ahora tiene el puesto que tuvo en su momento Perlmutter. O sea que hubo un poquito de justicia en ese sentido. Luego hay otro capítulo que es que durante el rodaje, otro personaje muy discordante y polémico fue Joss Whedon. Joss Whedon tenía 20.000 ideas sobre la película, quería meter a la Capitana Marvel desde esta entrega, quería meter a Spider-Man, no le dejaban, que Feige le tiraba muchas ideas, o simplemente no era posible por el tema de los derechos, se recortaron un mogollón de escenas, y aquí fue cuando Joss Whedon dijo, ¿sabéis qué? Me voy, hasta luego. Y ya luego, 2 años más tarde, haría la versión suya de la Liga de la Justicia.
Pero vamos, que aquí ya empezó la etapa oscura de la carrera de Whedon de pelearse con el estudio, de pelearse con los productores, de pelearse con todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que es que a partir de aquí ya, quitando el hecho de que terminaba la fase 2, Marvel Studios tomaría un rumbo distinto y yo lo noté en el sentido de que empezó a darle mucha prioridad a personajes como los Guardianes de la Galaxia, adoptó mucho más el tono cómico a partir de la fase 3, porque si aquí ya hemos empezado a ver películas más cómicas, ya a partir de la fase 3 sería comedia, mucha comedia, hasta Infinity War no se relajaría el tono. Entonces hay un UCM, desde luego en la fase 1, hay un UCM en la fase 2 y habrá un UCM en la fase 3, pero ya distinto por los motivos que os acabo de explicar. Y claro, es que todo esto repercute en la peli, porque se notan partes extrañas, se notan partes a medio contar, y se nota un cambio de tono y de dirección considerable en la película. El cambio de tono es radical, completamente respecto a Los Vengadores 1. Y eso es algo que choca bastante, vamos, parecen dirigidas por dos personas totalmente distintas, pero Hmm. no, es Joss Whedon. Con esto ya os voy a preguntar, ¿a vosotros qué os parece el Aro de Ultron? Cuando penséis en el Aro de Ultron o cuando lo habéis vuelto a ver. Pues la verdad, yo no recuerdo si la anterior intento contaste todos los datos estos. Si lo que contaste yo no me acordaba, pero haciendo rememoración de todo lo que acabas de decir, es como para no haber quedado tan mal como lo han hecho al final, porque quedó un monstruo de Frankenstein muy raro. Se nota en la película el hecho de que tiene un claro problema a la hora de centrarse en la historia que está contando, porque mete mogollón de guiños a la Guerra Infinita. Entonces, eso fue una cosa que le impuso el estudio de Joss Whedon. O sea, que Whedon no era el único malo en la historia. Sí, la verdad es que sí, en lugar de decir vamos a hacer una historia y nos centramos en esa historia, no, es como una historia por aquí, otra historia por acá, otra historia. Y van intentando rascar un poco de tiempo para ir contando algo de ello. Y al final se vuelve una película con unos ritmos muy extraños, muy Sí, artificiales y se vuelve hasta aburrida. es un problema que tiene la película. Pero bueno, Guille. A mí lo que realmente me molesta del Era de Ultron no es tanto eso de que estáis diciendo, sino el hecho, bueno, creo que tú ya lo has mencionado de todas maneras, el hecho de que en general, juntándolo todo, se siente como un episodio más en la era de los Vengadores y poco más. No es, o sea, Ultron que es un malo más, ya está. Y no sientes que haya, después de todo lo que pasa en la película, no sientes que realmente ha pasado alguien, algo realmente relevante que digas, hostia. Más allá de que se unen la Bruja Escarlata y la Visión. Porque, ojito, querido oyente, porque, bueno, a ver, es una peli de 10 años, es una película de Marvel, la ha visto mucha gente, pero bueno, por si acaso, destripamos la trama. Y si no estás acostumbrado a este término castellano, vamos a soltar spoilers y vamos a contar todo lo que pasa en la película. Así que, si por lo que sea eres de esos oyentes que se está empezando con el UCM, quizás por este canal, y no te la has visto, te la ves primero y luego vuelves a este podcast que siempre te estripamos las pelis. Continúa, Guille, por favor. Y eso, o sea, estamos hablando de, al fin y al cabo estamos hablando de un villano que en los cómics está prácticamente considerado como el archivillano de los Vengadores. Y aquí está reducido como, no a un chiste, pero no algo tan lejano. O sea, si bien Loki tenía su peso en las tramas anteriores y ahora tiene mucho peso en el UCM, aquí Ultron, o sea, es que es eso, o sea, es un villano más en la historia del UCM. Y eso Sí, no debería ser así. O sea, estamos hablando de un villano cuyas portadas, y esto creo que lo mencionaste tú Sí, en la anterior, está rodeado de los Vengadores muertos. O sea, es que es un bicho que se ha cargado a los eso fue una Vengadores cosa que en en la otros. época me tocó la moral mucho, porque en el tráiler de ese entonces, que lo vi yo de Sí, sí. adolescente, que de hecho recuerdo que se filtró en la Comic Con y llegué a ver un vídeo en la época del tráiler, pero dibujado en storyboards para que te hicieras una idea de cómo era el tráiler. Y claro, veías el escudo del Capi roto,
Veías por ahí la mano de Thor medio agarrando el martillo, pero todos noqueados. Y decías, wow, esto lo va a hacer Ultron. Y claro, bueno, la primera, un error que cometió esta película en su momento. Ahora ya, pues no lo ves así, pero lo cometió en su momento y agravó la visión que tiene la gente de esta peli. Te prometían Sí. un tono muy oscuro y eso no lo cumple. Porque Eh, el tono cambia, pero el no tono, es más oscuro. cuidado, cuidado, el tono lo tiene. El tono, o sea, lo que es la atmósfera, o sea, ha cambiado totalmente. Pero Y se nota. a vosotros parece una película más oscura. Pero es que no, o sea, a nivel de peso de trama, no, o sea, te promete que va a ser más oscura, pero a nivel de trama no lo es realmente. A Ni mí, de chiste. De hecho, tiene más chistes que Vengadores 1. a mí esta película me parece que intenta ser oscura, pero lo hace a trompicones, básicamente. Es como que tiene un momento en el que sí que lo ves más oscura, pero de repente cuentan un chiste o ocurre alguna cosa estúpida o alguna cosa que no tiene Ese sentido es y otro ala. defecto de esta peli. Bueno, eso es el La defecto de única escena muchas oscura, oscura, pelis. oscura, turbia es la visión que tiene Thor de los Asgardianos en la bacana en la que ella. Es la única escena realmente oscura de toda la película. El resto es el tono de Vengadores 1 o incluso todavía más jocoso, porque yo os digo que aquí empezó el humor ya a saco de que Guardianes de la Galaxia funcionaba con humor a saco, pues venga, aquí humor a saco también. Eh, yo creo que el verdadero problema que tiene esta película es que creo, y esto lo he pensado a raíz de las semanas que han pasado del primer intento que hicimos del podcast, yo creo que la que dio la fama mala a Marvel Studios de solo son chistes, no son profundos, los personajes no evolucionan, es un universo de Happy Meal, todo desenfadado, no tiene ningún tipo de profundidad. Yo creo que empezó con esta peli, porque antes de la era de Ultron, quitando de que Iron Man 3 no gustó, y todo el mundo oscuro no gustó, Vengadores 1 tenía muchísimo prestigio esa película, y muchos coinciden en que era un peliculón. Y ya a partir de aquí, que se había estrenado El Hombre de Acero, que ya empezaba la guerra esta entre DC y Marvel, ya aquí surgieron muchos detractores de la franquicia y uniéndolo un poco con lo que ha dicho Guille, creo que es que junta muchos de los mayores fallos que tiene la marca de, ya no de Marvel, sino del UCM, por otra cosa que has dicho tú, Alfonso, de no es que solo se siente relevante la historia, sino que encima es momento de tensión, chiste. Momento de coña, chiste por aquí. Que no sé qué, no sé cuántos iba a pasar una putada, chiste por allá. Y ojo, la película tiene muertes. O sea, matan a Mercurio, pero realmente es como de los personajes menos queridos de toda la película. Te importa un pito. Y de hecho, es que más allá de la escena en la que está Clint Barton con el cadáver, no hay nadie que. Y el momento de Bruja Escarlata gritando, partiendo ni una escena de llorar su muerte. Y el legado de ese personaje, por ejemplo, de Mercurio, es que es intrascendente. De hecho, tú ves esta peli, seguramente, años después, y dices, coño, que aquí estaba este. Y ni te acuerdas. Ni te acuerdas. Que luego esa es No la otra. has visto venir? No, no la he visto. La verdad es que tiene una serie de ideas que están mal ejecutadas y mal explotadas. Y también otro de los mayores problemas que tiene esta película es que sigue teniendo el síndrome de mato al villano para que no vuelva a aparecer en las siguientes Jo, películas. Es como, es que eso, con Ultron es uno de eso los es peores criminal. casos. Uno de los peores casos que dices, este personaje te podría dar para tantas cosas y lo matáis, como habéis hecho con otros villanos. Es como, Es que es lo que ha dicho él de que es un villano normal y corriente. Pero ojo, como dijimos en la otra versión, es que no es lo único. O sea, la película empieza con, bueno, un cambio brutal con la primera. Que es que, claro, en la primera tenías que juntar al grupo. Eso es una cosa que en realidad se ha agradecido y que casi se agradece viendo la peli y tiene sentido porque es una secuela. De hecho, es una cosa que incluso, y esto lo voy a matizar mucho para que no me malinterpretéis. En la reseña de Spider-Man 2, Go mencionó que para él se le hacía un poquito largo el momento en que llegaba Spider-Man a la película y había muchas de Peter Parker para ser la secuela. Aquí no, aquí empieza la peli y ya empieza el tema de los Vengadores y ellos en acción y mola. ¿Qué pasa? Que para mí una cosa que a mí nunca me ha gustado, ni entonces ni ahora, fue que otra gran amenaza del universo Marvel se la volatilizan, cual Thanos, pero esto los guionistas, que es Hydra. Hydra termina el Soldado de Invierno y dices, su otra, puta madre, otra. pedazo de amenaza. Pero es que llegan aquí, pium pium, chiun chiun, atrapan a Stracker cual villano de película infantil, que es que más,
cuando Capi noquea a Stracker, se cae, se le cae el monóculo, y yo recuerdo que viendo la peli en el cine, me dio la sensación, que fue esa sensación mía, no os digo que ocurre en la peli, pero me dio la sensación de que son unos pajaritos de estos cuando noqueas a un villano. No suena ese efecto de sonido, lo de los pajaritos, ni aparecen tampoco los pajaritos volando a través de Stracker, pero el cómo está filmada la escena cuando el Capi noquea a Stracker es ese rollo por completo. Y Stracker en la serie de los Vengadores, la era de los héroes más poderosos de la Tierra, no voy a decir que es el mejor villano de la serie, pero es un tío orgulloso, temerario, se enfrenta con el Capitán América de uno a uno y le da combate, tiene esta mano que te agarra y te succiona la juventud. Es un tío Joder. súper intimidante y aquí es un gilipollas que dice, no hay rendición, ahora voy a rendirme. Y todo lo que hace en la peli es rendirse. Lo que hacen con Stracker. Bueno, te das cuenta de que muchas de los peros que estamos teniendo, que estamos mostrando, los estamos expresando como fans de cómic, no tanto como... Yo no soy fan de cómics porque no he leído cómics de Marvel. Yo solo he visto las películas y aún así me tocan las narices. Te Sí. voy a discrepar yo también. Te estoy hablando de que, venga, en Capitán América o Soldado de Invierno, termina y te dicen, no, mogollón de ratas de Hydra han escapado. Y dices, Hydra, wow, esa organización rollo Spectra de 007 que si cortas una cabeza salen dos, está por Sí, todo el es como mundo, no hay que... quien la pare, y de Sí. pronto llegan a una base, derrotan a unos cuantos malos, sin ningún tipo de dificultad, y de hecho, es que también me toca la moral. Los Vengadores se pitorrean con que no les está subiendo ninguna dificultad. Dice Thor, no tal, por fin esto es un reto porque han debido montar una defensa con el bastón de Loki. Es como, Eso lo hacen bastante, lo de meterte una amenaza en el último momento de una película, diciendo esta va a ser la amenaza principal de la siguiente, y te lo reducen esa amenaza a una escena. Luego Sí. en las pelis La posteriores, amenaza se la por, fuman. por ejemplo, por ejemplo, a ver, no es el mejor ejemplo, también es verdad, pero Crossbones realmente es un poco así. a Crossbones cuando lleguemos a Civil War le pasa lo mismo. Te lo venden ahí en Soldado de Invierno, llega Civil War, deschipando esa película y adiós Crossbones. Si es que con lo guay que sería simplemente que los También. villanos y las organizaciones malignas se quedasen todavía para futuras películas, aunque no las utilizasen por el momento, pero como Claro, un, un extra que puedes decir. claro. Y mira, también te sirve película de un superhéroe. ¿Por qué no están los Vengadores? Porque se están encargando de algunos de esos villanos que no han derrotado todavía. Por ejemplo. Ya se acabó las preguntas de, oye, ¿y dónde están los Vengadores? Oye, ¿dónde está no sé quién? ¿Y dónde está no sé cuál? Encargándose de todos los cabos sueltos que todavía no han conseguido atar. Por Porque ejemplo. hay un Ultron, si no lo hubiesen destruido, Hydra, si no lo hubiesen derrotado, pues hubiese sido como un Loki que vuelve a aparecer y vuelve a dar problemas. Y nunca puedes... ¿Y cuál es la...? Oye, ¿dónde están los Vengadores? Se están encargando de Hydra. Y también de Ultron. Están divididos los del grupo. Y ahí, película de, por ejemplo, de Spider-Man. ¿Por qué los Vengadores no se pueden encargar de esto? Pues porque tienen que encargarse de Ultron o de Hydra o cosas por el estilo. Ya está. O sea, si la escena inicial fuese de ellos, tal como es, repartiendo acción, empezando inmediatamente, sin dejar que te aburras, bien. Pero claro, pues eso, deja el cabo abierto de que Hydra no desaparece, la derrotan, pero no Stracker en vez de morir luego ridículamente en la prisión en un vídeo. Es que la muerte de Stracker ni siquiera ocurre en pantalla. Igual que Ultron, es un villano. Bueno, ya no es un villano más, es un extra más de la peli. Y no mates a Stracker, simplemente dejas a Stracker ahí, tranquilamente, y bueno, pues a lo mejor ya se escapará, o como pasa en la serie de dibujos, y simplemente derrotan una base Hydra y dejas como que estarán por ahí, y entonces ocurre lo de Ultron y ya se centran en Ultron, por ejemplo. Ya está, no había que hacer otra cosa. Y luego creo que otra cosa, aquí ya es opinión mía. Creo que recuperando el comentario que he hecho de no, aquí empezó la burla Marvel de que era todo chistes, lo de que Capi suelte mierda. Mierda, es una cosa que se nos escapa a todos. Mierda. Ay, se me ha caído los huevos mientras hacía la tortilla. Mierda. Ay, he perdido el bus. Mierda. A ver, no es una palabra políticamente correcta, no es algo que debía decir un niño, por ejemplo, pero no es una palabrota. Que coge el Capi y le espete al Iron Man esa lengua por decir mierda, cuando en las películas anteriores hemos oído joder, cuando en películas anteriores hemos visto hijo de puta, cuando en las películas anteriores hemos visto sexo,
pues algo así muy... Quiero decir, a mí ese chiste ya en su momento no me gustó y aquí me parece que es como demasiado. Si me dijeras que dice gilipollas o joder, bueno, vale, entiendo. Me haría más gracia el chiste repetido por toda la peli de... Está en toda la película con el rollo, ay Capi, ¿hablas a tu madre con esa lengua? Ay Capi, qué fino eres. Tío, es que mierda es una palabra tan cotidiana. Hacer un chiste de eso me parece que no tiene ningún tipo de gracia. A mí no me gusta. Yo digo que a mí no me gusta. No digo que a En vosotros... general, yo creo que los chistes pierden un poco de gracia y lo cual, bueno, o sea, lo podría entender en un contexto de que fuera pues una peli más seria, pero efectivamente sería por momentos y es como, o sea, como muy seria por momentos, pero luego es como muy eh, infantiloide al final por Es otros y bastante es, infantiloide la peli esta. o sea, ¿Qué no acaba tiene de de oscuro esta convencerlo. peli? El hecho de que Tony está temeroso de que llegue una amenaza que acabe con sus amigos, vale, oscuro. Todo el rollo El de las drama de la visiones, familia, vale, las visiones, otra cosa todo el rollo de oscura, las digamos. visiones, que son muy El drama de oscuros, Ojo de Halcón con su familia, vale. Tres cosas. La muerte de Mercurio porque quieres que no mates a un personaje y le convierten en un queso gruyer, venga, vale, otra cosa oscura. Le convierten en un queso gruyer, se ve claramente en la peli, no es O en un un chiste. colador. Al menos el queso gruyere se puede comer. Vamos a decir que es un queso, solo por eso. Eh, Bueno, tienes cuatro cosas oscuras versus... Bueno, bueno, y lo de la- Sokovia, a lo la- mejor lo de que intentan hacer joder, el meteorito lo ese, de pero pero no Sokovia, se recrean en vamos, absoluto en el drama no. que es... no, Ojo, no es Thor Ragnarok. Pero no se recrean en absoluto en el drama de perder un país entero, Es porque... que, es que Thor Ragnarok ahí ya. Fijaos, se recrea más en el drama de lo de Sokovia en la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, porque ahí Simo va a visitar los restos de Sokovia. En Civil War más o menos se recrean en el drama de perder un país, pero esta película, nada. Se cae media ciudad a la mierda, media ciudad se va a la mierda, va a venir el Capitán América a echarme la bronca, y nadie llora, no ves a los refugiados en ningún sitio, o sea, ahí es que, ya os digo, surgieron los fans de Christopher Nolan diciendo, joder, vaya mierda de franquicia, vaya mierda de película de superhéroes, que es que se destruye una ciudad entera y no pasa absolutamente nada. Terminan los Vengadores, los nuevos Vengadores ahí, con la música por todo lo alto. Algunos Vengadores hasta se retiran en esta peli temporalmente, como es el caso de Ojo de Halcón, y es como, vale, pues sí, habéis ganado, pero oye, que hay un país entero que se ha ido al garete. Eh, o sea, hasta que no llega Civil War, nadie les canta a las 40 a los Vengadores. Es que la verdad es que. Imagínate que Iron Man, que también parece que se va a ir temporalmente, que se fuera diciendo que tiene que hacer las cosas bien y va a reconstruir Sokovia, va a utilizar todos esos millones que tiene para intentar Claro, reconstruir y levantar el país. claro, que creo que eso lo dijiste en el otro podcast, es muy buena idea. Es decir, es que, en efecto, eso es un ejemplo claro de cómo la película se siente como un episodio de relleno de una temporada, porque es que totalmente. ya no es solo la poca consecuencia de los hechos, la desaparición de Hydra casi no importa. Esta organización a la que llevamos viendo desde Capitán América el primer Vengador y que el agentes de SHIELD, es verdad que explican que no desaparece aquí, pero que luego descubrimos que es una agencia con mucha más profundidad de la que aparece, no pasa nada. Que matan a Mercurio, no pasa nada. Que se pierde un país, no pasa nada. Casi nada. Que Ultron está a punto de joder el planeta por la imprudencia de Tony Stark, no pasa nada. Que Hulk desaparece, no pasa nada. O sea, es que hay tantos no pasa nada que dices, Yo ¿para me, qué me he visto esta película? yo me voy a mojar y a decir que yo me hubiese reservado Ultron ¿Para una para, saga entera? para y más adelante, no tan pronto, yo creo. Tal vez. Si Bueno, quieres introducir personajes, déjame que te diga una cosa. Es que realmente el plan original, mm, cuando no había ni Spider-Man, ni Vengador, ni X-Men, sí, ni fueron recuperando tantos personajes, el plan original desde el principio, claro, estamos hablando de que este era el plan de 2010, 2011, el plan original es que Thanos fuese el villano de esta película, no que fuese Ultron. Pero cuando empezaron a ganar personajes y derechos, cuando empezó a ser un éxito brutal, mm, y cuando se empezó a ver que esto podía dar más de sí, dijeron, no, 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 vamos a postergar la llegada de Thanos para mucho después. ¿Y qué pasa? Que la escena post créditos mismamente es un ejemplo de lo que es esta peli. ¿Qué es la escena post créditos? Pues una repetición de la primera de, oh, mira, Thanos va a reunir las gemas del infinito. Pero es eso, es un, mira,
esto es más de lo que esperábamos, hay que expandirlo todo lo posible, hay que explotarlo hasta la saciedad y hay que dejar a Thanos para la tercera. Y vamos a meter a un villano icónico, que es que si no lo metemos la gente se decepciona. Pues vamos a meter a Ultron. Y por eso Ultron le metieron como un villano episódico cuando lo que dices tú. Tendría que haber sido el villano de la tercera, la cuarta o un covillano en Infinity War perfectamente. O imagínate que fuera un pseudo protagonista, en plan ayudante de los protas, porque dice, Sí, lo que quiere que tengan que hacer una tregua, porque por algún motivo pues tiene que ayudar, no sé, por el simple hecho de que, oye, me programaste para defender la para Tierra, la paz. me programaste para la paz o para defender la Tierra, y están invadiendo la Tierra. Mi Mm. programación me obliga a hacer algo. Bueno, y aparte de los acontecimientos que no son tan trascendentes, es que los personajes cambian realmente en esta película. Es que esa es otra. Porque empieza, parece, de muchas escenas, que van a hacer cosas con ellos para que cambien. Por ejemplo, el propio Tony Stark empieza con una trama que viene arrastrándose desde Iron Man 3. Tengo miedo de que llegue todo el grueso de las fuerzas Chitauri y arrasen con los Vengadores, con el planeta y todo se vaya al traste. Y de hecho, en la escena es en la que la Bruja Escarlata le induce la visión de los Vengadores muertos, la que usaron para engañarnos literalmente en el tráiler, está muy bien. Y comprendes la motivación de Stark. Pero claro, cuando el resto de la película va a estar haciendo chistes, va a estar riéndose de todo, porque es que de hecho hay una escena en la que se pelean él y Thor, que es cuando la agarra, que esto también salió en el tráiler, cuando Thor se pone, me sobran las palabras para describirte, Stark. Y, y el tío se empieza a reír, es como, y Thor le pregunta, ¿te parece gracioso? Es que realmente Tony Stark tiene una actitud súper desenfadada para lo que está pasando. Y claro, se le añade un agravante. En Iron Man 3 ya se te hacía raro el cómo lidiaron el tema del trauma. En Vengadores y en Iron Man 2 ya se te hacía raro cómo de alguna manera había involucionado del personaje que era en Iron Man 1. Aquí ya es que Tony Stark se ha convertido en una excusa para que la trama ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje, si tú quitas al Robert Downey Jr., el personaje para este punto ya sería una parodia de sí mismo. Es que lo es. Es una caricatura de lo que suponía que tenía que ser Tony Stark en estas películas. Lo que dices tú de terminar la película no haberla atormentado aún más por haberla liado con Ultron. O sea, había tantas posibilidades con el concepto. Y luego, bueno, ya hablaremos de Ultron más Y adelante. te lo justificarían más el hecho de que decidiera, pues, apoyar todo el tema de Claro, en Civil War por el hecho de que, yo la he metido la pata muchas veces, pero estoy haciendo por asumir las responsabilidades. Empecé con lo de Sokovia, intentando reconstruirlo. Y bueno, y volviendo hablando de Tony Stark, ¿qué opináis de que fuese él el que, el que da el catalizador principal de la trama? que te lo estás preguntando también en el sentido de que es el creador de Ultron. Por eso, porque creo que Ant-Man viene justo después, que ahí está nuestro querido Han Pym. Que no, es que Un Hamping mayor. me llama la atención, digo, o sea, están una al lado de la otra, pero si lo hubiesen hecho al revés, ¿no crees que tú podría haber cuadrado más las tramas y que lo de Tony Stark lo podrían haber Mira, de lo llevado de, mejor? de Hank Pym y el hombre hormiga, me aguardo a esperar de Ant-Man, porque es una película más sencillita de la que se habla rápidamente, entonces os lo comentaré. Yo mi sueño fue, en pocas palabras, que Ant-Man estuviese desde Vengadores 1. Es un personaje que a Sí, mí me gusta, mucha gente siempre lo ha considerado como un personaje ridículo, es como el Aquaman de Marvel, pero a mí me gusta mucho el concepto de Ant-Man. Y Hank Pym, un personaje que de hecho fue el primer personaje en representar la violencia doméstica en un cómic, golpeando a Janet Van Dyne, es un personajazo. El Con, hecho de que con sus oscuros y sus claros, básicamente. es un personaje de Marvel, el hecho de que no aparece hasta aquí, bueno, lo hablaremos en Ant-Man. Y el hecho de que no sea el creador de Ultron, a ver, pues digo lo que dijimos en el otro podcast, es que el diálogo que tiene Tony Stark con Bruce Banner antes de crear Ultron es muy ambiguo, es como, ¿te das cuenta, Bruce, de que con la gema del alma podríamos crear inteligencia artificial? Ultron podría ser real. Y yo ya en su momento en el cine pensé, Ultron podría ser real. Habla de Ultron como si fuese Internet. Habla de Ultron como si fuese los coches de agua, como si fuera una tecnología
que hasta ahora ha sido solo sueño y que ahora podría ser real porque se ha hecho un avance tecnológico. Claro, yo siempre pensé, vale, el concepto de Ultron se le ocurrió a Hank Pym y hizo algún avance, pero ha sido al final Tony Stark el que lo ha hecho una realidad. Y yo siempre pensé que el concepto de Ultron era de Hank Pym, pero como nunca hicieron semejante mención en ninguna película, pues todo esto fue mi paja mental. Y a mí me da pena y me parece simplificar el universo Marvel, porque el universo Marvel no está solo Tony Stark, está Hank Pym, está Norman Osborn. Bueno, de todas maneras, el hecho de que lo lleven como si fuera una especie de Jarvis malo, a mí no me parece mala idea del todo. La idea es buena. Mm. Yo solo digo que, a ver, creo que una mención a... que esta idea es tuya, se te ocurrió en el otro podcast. Mm. Una mención a Han Ping como creador de la idea Sí. no habría estado mal. Sí, sí. Yo, la verdad, una cosa que me está ocurriendo hablando de este podcast es que deberían haber dejado Ultron para cuando hubiesen introducido a Ant-Man y que el Hank Pym hubiese tenido que aparecer en la película de la era de Ultron y recriminándole a Tony Stark, si quieres que sea Tony Stark el que lo crea Ultron, pues recriminándole, oye, has corrompido la idea que yo tenía. Pero esto ya nos metemos en what if. Ya, bueno. Sin... Es un what if muy bueno. La cuestión es que teniendo a Hydra y teniendo a la Bruja Escarlata Y a y Mercurio. a Mercurio, podría haber sido una trama de Hydra intentando pues mantenerlos ocultos, intentando hacer golpes de divide y vencerás. Hydra bien llevada habría sido una villana para toda una película. O Straker. O el Reaper, que es un personaje que en el UCM brilla por su ausencia. Que es un asesino de Hydra que tiene una guadaña mecánica en el brazo. Ese como villano así físico para una pelea al principio habría estado muy Mira, bien. Straker, como el la gran Bruja villano. Escarlata, no me acuerdo. Reaper, el segador. Reaper y. Que de hecho es el hermano de Wonder Man. Bueno, y el hermano de la Bruja Escarlata, porque ya no me sale, Mercurio. Es que son muchos Mira, personajes. simplemente esos cuatro deberían haber sido los villanos de esta película y que a lo mejor la Bruja Escarlata y Mercurio empezasen a ver que Straker las está utilizando y que en algún momento tuvieran que pasarse al otro bando, como ocurre en esta película. Fijaos, para Pero- enlazar, para finiquitar el tema de la creación de Ultron, con que simplemente hubiesen dicho, pues vamos a inspirar, como en los cómics, la personalidad de este Jarvis malvado o de este Jarvis en el científico Hank Pym, que fue el que dio la idea de hacer una IA para proteger el mundo. Y así coges el concepto del cómic de que Ultron es resultado de coger patrones mentales de una persona. Porque usan ese término, patrones mentales. Y ya está. Si no quieres meter a Han Pym por lo que sea, o no puede, venga, pues ya está. Y tiras para adelante. Debe ser, me pregunto ahora que has mencionado de IA, ¿qué tal hubiese, o sea, si le hubiesen hecho esta peli A ahora, día de hoy. a día de hoy, cómo hubiese cambiado y cómo lo hubiera recibido la gente? Yo creo que no mucho. Y te digo porque Ultron es un villano más viejo que la guerra. Ultron ya existe en los cómics de los 60 y Sí, de no, los no, 70. pero... Y si no está Skynet, está el de más allá. O sea que No, las pero IAs como ahora hasta amenaza. ahora, sí, pero como A mí- ahora está en plan en auge todo el rollo de la Yo CIA. pensaba que ibas a decir cómo hubiese sido que hubiesen escrito con IA lo que hubiese hecho para que sea una IA escribiendo una otra IA. Hostia, yo, de verdad, yo, guardándole todo el respeto a Joss Whedon y al que escribió y al guionista, yo creo que una guía no lo hubiese hecho mucho peor, ¿eh? Tampoco. Bueno, a ver, ahí ya no estoy tan de acuerdo. A la IA o la encauzas o todavía mete mucho Ya, la ya, sí, pata, sí, 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 a ver, Eh, pero vamos. Total, que eso respecto a Tony Stark. Bueno, una última curiosidad. Esta es la primera película de UCM en la que Robert Downey Jr. no comparte escenas con Gwyneth Paltrow, la actriz de Pepper Potts. Porque de hecho, Gwyneth Paltrow ni siquiera tendría que haber aparecido en Vengadores de 2012. Pero Robert Downey Jr. hizo muy buenas amigas con ella, siempre han sido amigos y dijo, no, no, vamos a meterla, tal, es muy, muy importante para Tony Stark. Y por eso Pepper Potts sale en Vengadores. Que eso creo que ni siquiera lo comentamos en el podcast de esa peli. Pero aquí ya, pues, Gwyneth Paltrow estaba ya con el rollo de, mira, mi contrato se ha terminado, a mí esto no me mola, sigue con vuestras historias y ya está. Y ya se siente. Y sobre el rodaje, claro, es que Iron Man 3 fue la película que culminó el contrato de Gwyneth Paltrow y de Robert Downey Jr. En su momento, imaginaos, se pensó que Robert Downey Jr. no iba a volver para esta película y que iban a cambiar al actor. O sea, imaginaos.
La solución fue pagarle a Robert Downey Jr. Unos quintales que para mi gusto son obscenamente elevados. Y ya hemos llegado a Doomsday que ha cobrado... ¿Cuánto cobra por Doomsday? Una barbaridad de dinero. Pues aquí empezó esos sueldos millonarios que ha cobrado Robert Downey Jr. Sí, la verdad es que hoy en día hay muchos actores que o les pagas una millonada o se niegan a aparecer. Y la verdad, va a llegar un punto en el que ellos mismos van a acabar quedando sin trabajo por exigir demasiado por encima de lo que pueden pagar para que aparezcan en la película. A ver, Robert Downey Jr. yo creo que es un actor muy bueno. Y en Oppenheimer demostró que podía ser algo más que Tony Stark. Pero es que es un poco el Marlon Brando de la época. O sea, por aparecer unas escenitas te cobra el cielo y la tierra. Pero bueno, no me voy a meter en ese berenjenal porque ya es una cosa de capitalismo, de sueldos y demás y no me voy a meter ahí. Tony Sí, Stark es el plot twist, el catalizador, la conveniencia con patas y pierde muchísimo como personaje y de hecho tampoco tiene tanto tiempo en pantalla. Otro personaje que para mí es un poco decepcionante es el Capitán América porque no es que sea un crimen lo que hacen con él en la peli, el crimen es que no hacen gran cosa con él en la peli. ¿Me podéis decir, amigos, cuál es el dilema del Capitán América en esta película? Aparte de que quizás es capaz de levantar el martillo de todo. De que la gente habla muy mal a su alrededor. y de que él parece una persona más mayor de lo que debería con esas frases que le ponen. Bueno, Bueno, es que es alguien más mayor de lo que parece. Ya, ya, pero digamos que él físicamente no tiene que parecer tan mayor, ni tampoco en mentalidad, porque él se quedó congelado, vamos a tenerlo así en cuenta. Él se quedó congelado y no ha envejecido Hombre, levemente. a ver, ha vivido ha estado en una guerra. Eso es lo primero. Ha vivido una época de mucha miseria. Su infancia fue muy dura. Es el personaje con los valores más claros. Yo me puedo creer que sea un tío que habla de una forma muy madura para tener 30 años. El punto está en que aquí, con el Capitán América, viendo la escena de la visión, que no de la visión del personaje, sino de la visión que tiene él de la sala de baile con Peggy y con los soldados ahí de fiesta, que esa escena, por ejemplo, me gusta cómo está dirigida y planteada porque te lo pintan como que es una especie de atrezzo a una batalla, porque están ahí las cámaras simulando que son bombardeos y disparos. Hay uno que está ahí manchado con vino, simulando que es un tiro que le han pegado. Y es como una metáfora de que este hombre no puede vivir sin el conflicto porque ante todo es un soldado. Pero quitando esa escena, hace una metáfora bastante elocuente del trasfondo del Capitán América, y de hecho Ultron se lo espeta en una escena de el Capitán América, el hombre que intenta fingir que puede vivir sin una guerra. Pero es que realmente no hacen nada con ese concepto. Y no evoluciona en absoluto el personaje. Es solo un ejemplo de todo lo que. Los casos que voy a comentar a continuación. También intentan como meter una rivalidad ideológica entre él y Tony en esta película de que Capitán América tiene una forma de guiar a los Vengadores y Tony tiene otra. Capi cree que ellos juntos por sí mismos pueden defender el mundo de cualquier amenaza y Stark cree que necesitan algo más. Pero quitando esos choques, que realmente luego no lo desarrollan nada en la peli, empieza como que todavía no termina de encajar en este mundo actual y termina pues como que no termina de encajar en este mundo actual y ya está. Es que se ha convertido de pronto en un personaje súper plano y de hecho es que el año anterior estaba el Soldado de Invierno y ahí sí que jugaban con muchos conceptos del Capitán América. sí, da la sensación de que hay como muchas subtramas de personajes que antes lo llevaban bien en la de Vengadores uno lo llevaban bastante mejor, pero aquí no lo llevan tan bien. Y es Tendrían, porque el guión es que está peor escrito. sí, sin duda alguna, tendrían que haber reforzado ese choque ideológico con Tony y que ya desde esta película hubiese una tensión de ellos dos de, mira, has metido la pata porque no has confiado en nosotros. Que ese es el final, el problema que a lo mejor tendrían que haber explotado en esta película. Pero, ya os digo, tiene muy poquito chiste. Podrían haber tocado tantos temas con el concepto de la paz, la guerra, de que... Hay una frase que suelta de hecho Steve Rogers de tenemos que descubrir si somos la amenaza que Ultron nos recrimina que somos. Pero no reflexiona en absoluto respecto a eso. Y fíjate que es un tema interesante de ¿son los Vengadores más causantes de problemas que de soluciones? Pero yendo al Capitán América, El cap- la pregunta que tiene que haber contestado esta película es ¿puede el Capitán América vivir sin librar una guerra?
Pero es que el Capitán América no hace nada, realmente. Claro, pues eso tienes. Claro. Y luego, las escenas de acción, claro, vienes de Soldado de Invierno que han sido impecables. En Soldado de Invierno han sido perfectas. Has demostrado que este personaje da de sí mucho en cualquier combate y aquí tiene unas peleas de chichinabo. Tiene ese enfrentamiento vergonzoso con Stracker. Ah, Tiene varios enfrentamientos con Ultron a base de puños y tiene el escudo y poquito más. Aquí hace más Natasha que él. Hace más Natasha que él porque de hecho Joss Whedon para esta película le quiso dar mucho desarrollo. El Capi desde luego no es una película para los fans del Capitán América. Pasa muy anecdótico, pasa muy desapercibido y dices, bueno, pues es La que verdad, podría no haber salido el personaje. ha pegado un bajón con respecto a la de Es- El Soldado de Invierno. Es que el Soldado de Invierno también es un poco el Ha pico. pegado un bajón respecto a Vengadores 1 porque fíjate qué conversaciones más interesantes tenían en Vengadores 1 Sí. él y Tony Stark. Sí, Que hasta les comparamos con los Stark y los Lannister. sí, aquí las conversaciones no. Tienen la escena cortando leña en la que Capitán América, sí es verdad que ahí dice, no, mira, cada vez que se intentan acabar las guerras antes de que empiecen hay víctimas. Sí, Pero joder, es un debate súper interesante. Es decir, ¿tienes que cortar por lo sano con una guerra? ¿O debes dejar que ocurra porque las consecuencias de evitarla son más graves? Sí, pero efectivamente es que no, tampoco te creas que lo llevan, lo juegan con ello, ni No, lo no. llevan. Hay un punto en la peli que es cuando les derrotan, entre comillas, cuando la bruja... Bueno, les derrotan, tócate los pies. La bruja escarlata es la que les derrota al grupo. No es ni Ultron ni Mercurio. Y parece que van a estar en el hoyo, que van a estar muy dudosos en el clímax, pero es que en cuanto llega Fury y le suelta sus dos frases de motherfucker, o le suelta el discursito de Ezequiel de la Biblia, se vienen para arriba y en el clímax todos los Vengadores otra vez ya están. Venga, chiste, no sé qué, el jardín de mi casa. Perdona, ¿qué has dicho? Le dice el Capitán América a un Ultron Bot. No te he oído. Todos de cachondeo, todos de fiestas, como... ¿No estabais tocados y desmoralizados? Solo, solo necesitaba un negro que dijera Surprise, motherfucker. Bueno, solo necesitaban que Miguel Ángel Jenner empezase a hablar con su sensual y poderosa voz y que les dijese: Vengadores, tenemos que ir a las minas de Moria. Mi primo Palin os dará una bienvenida de reyes. También Estamos tiene, haciendo ya una mezcla de también películas. tiene el De apoyo ahí universos. de Visión y demás, que acaba de aparecer. Pero Visión, cuando aparece, ni siquiera tienen claro si es un aliado o un enemigo. No, no es una situación el final para que estén ahí. Sí, pero no confía ciegamente en él, porque bueno, supongo que ven a Jarvis. Me parece inverosímil que lleguen al final de la peli y estén todos de paranda. De hecho, se Sí. comportan lo que has dicho tú, como si fuese una misión más. No hay ningún Sí, tipo de sí, es una riesgo. misión más al fin y al cabo. Pero bueno, tenemos a dos personajes nuevos en el grupo. Tenemos a Visión, que mola mucho, que me parece de los mejor llevados aquí en esta película y de los mejor plasmados en la. Y tenemos a la Bruja Escarlata, que tiene cero desarrollo. Un personaje con el que me parece que es la cosa más grave, que es la viuda negra. La viuda negra es con la que más te plantean situaciones de, uff, esta tipa es muy turbia. De hecho, Joss Whedon dijo que sí, que quería darle mucho desarrollo a la viuda negra, porque es que, admitámoslo, es la vengadora favorita de nadie. ¿Conocéis a alguien cuya vengadora favorita sea viuda negra? No lo digo a malas, a mí me gusta el personaje, pero ¿conocéis a alguien cuyo vengador favorito sea viuda negra? Si es que hasta se olvidaron de ella en cierta película, en la parte final. Es como. Por Sí, desgracia, sí. la han querido meter mucho en esta Si película. tengo que elegir entre. Bueno, yo ya me refiero al personaje de las películas, pero si me tengo que quedar con un personaje del cómic, la chica de los más prominente de los Vengadores sería la Bruja Escarlata. Es bastante más En interesante. los cómics ha Pero habido bueno, tantas vengadoras más importantes que Viuda la Negra. avispa. Hulka, Avispa, que me gusta muchísimo más Avispa que la Viuda Negra. Yo siempre habría sido defensor de Vengadores original Lo que con en pasa es vez que de la Ojo de avispa, Halcón. teniendo a Ant-Man, es un poco Sí, pero mira, yo redundante. en vez de Ojo de Halcón en la primera habría metido a Avispa y al Hombre Hormiga. A mí déjate de rollo Ultimate, rollo agentes secretos y a mí méteme superhéroes. Vamos a lo mismo de siempre. Ah, La Christopher Nolanitis al poder. Pero bueno, no me voy a meter con eso ahora. Aquí está muy presente en los trajes. Está muy Bueno, no presente la tanto en Christopher Vision. Nolanitis. No está. No es tanto en Vision. No, pero ojo, Viuda Negra. Se esfuerzan porque es un personaje más interesante. Con el tema este del internado. De cómo la esterilizaron para convertirla en un arma de guerra. De quitarle cualquier tipo de rastro de humanidad.
cómo mató a gente en su entrenamiento, porque te lo muestran claramente en las visiones. Te meten muchos conceptos que le dan un potencial al personaje tremendo. Te mete el romance con Bruce Banner, que, aunque el romance con Bruce Banner nunca estuvo bien llevado, está bien llevado el hecho de que ella se está abriendo la posibilidad de tener una vida un poco más normal. O de ser algo más que una asesina. Eso está bien. Pero ¿qué pasa? Lo mismo. Tiene, de hecho, la escena en la que se abre a Bruce Banner y se le entrega y este prácticamente la rechaza. Y luego se sinceran el uno con el otro. Y lo mismo, llega Nick Furia, le suelta la frasecita de Gimli. Y ella ya en el clímax final está de cachondeo también. Y se No, acabó. tal, Y no ya sé está. qué. Pues no todos volamos, Tony. De hecho, vacila Bruce Banner cuando le rescata a este de la prisión donde la mete Ultron. Y le da el beso ese y le tira. Es como, no, tal, necesita el otro. Ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Sabes qué? Todo ese romance frustrado que llevamos arrastrando por la peli, me la pela. Yo necesito al otro. Y está... Bueno, luego tiene una conversación con Clint Barton en la batalla de, no, tal, podrías hacer este arreglo en tu casa, ¿no? Sí, no sé qué, no sé cuántos. Y aunque te la pones así como muy apesadumbrada al final de la peli, porque Bruce Banner desaparece, pues lo dicho, llega Nick Furia, le suelta otra frase de cualquier otro de sus personajes icónicas y venga, pa'lante. Y ya es la co-líder de los Vengadores junto con Steve Rogers. O sea, que todas esas escenitas de ella, del drama, de no sé qué, ¿para qué? O sea, ¿para qué metes tanta escena de drama si luego van a ser cero relevantes? De hecho, Viuda Negra no evolucionaría nada hasta Endgame. Y en Endgame lo haría mucho mejor para mi gusto. Y ojo, es que la Viuda Negra, por extendernos un poquito más en ella, en Vengadores 1, y conectándolo con lo que has dicho, tenía escenas de acción muy buenas. Mm. Gonzalo lo dijo, la coreografía que tiene cuando está en la silla es tremenda y es una secuencia de acción muy original. Aquí, ¿os acordáis de alguna escena memorable de acción de la Viuda Negra? Más allá de soltar chispas con sus lucecitas. De la Viuda Negra o de cualquiera. No, ninguno tiene una coreografía que sea muy buena. No, no, es que me parece mediocre en todos los Es sentidos. mediocre en la acción y en la dirección. Sí. Y fija, bueno, es que de eso Porque prefiero has hablar visto la después. escena primera, que es como la Esa que es otra cosa mejor que la empeora. Esa es otra cosa que empeora la coreografiada escena está. del principio, que es lo que dices tú. O sea, no, claro, o sea, es que no siento yo el clima, ni. Digo, ves a Mercurio y ves a Bruja y ¡pam, pum! No has visto venir, ¿eh? No. Mira, Oh, son mejorados, sí, pero ¿qué amenaza representan? un personaje Tampoco. que al menos tiene una escena de acción memorable en esta peli, vamos a decirlo todo, es Hulk. Hulk todavía es el diseño de Vengadores 1, que creo que es el diseño mejor logrado de todos. No es mi favorito, lo dije en la reseña del Increíble Hulk, me gusta más ese Hulk tan monstruoso, pero este diseño digamos que es bastante mezcla de verosimilitud con personaje del cómic. Está increíblemente bien hecho, creo que es de los mejores Hulks que veremos nunca en el UCM, porque de hecho luego hemos llegado a verlo en Hulka y ahí es el acabose, pero este Hulk cuando tiene la escena del sol está muy bajo con la viuda, está genialmente hecho, de verdad parece que Scarlett Johansson está tocando a la criatura y Hulk está muy bien. Y la escena que tiene con la Hulkbuster, Hmm. sí que me parece que esa secuencia es memorable, está a la altura de la primera, Sí, es muy comiquera esa escena porque la armadura sí. del Hulkbuster es súper exagerada y él, ya os digo, está genial el diseño, está genialmente hecho. Sí, yo creo que de acción es probablemente la mejor. Hmm. Es la Y, acción. a ver, Bruce Banner ya lo dije, es que el Mar Rúfalo me parece que lo ha hecho siempre tan por cumplir el papel. Me parece tan poco Bruce Banner. Es que le veo como el típico científico de cualquier otra película. No, me parece que tiene cero personalidad. Pero ojo, ya no en esta peli. Desde la anterior. Fue una cosa que dije. No me parece mal, pero tampoco me parece. ¡Wow! Increíble, que Bruce Banner. Siempre me gustó más Edward Norton. Yo lo siento mucho. Le caiga a quien le caiga mal Edward Norton. Pero me gusta más ese Bruce Banner. Es más dramático, es más creíble, tiene más matices. Este Bruce Banner es como, bueno, pues Edward estoy de Norton fondo. se podría decir que tiene más registros, sí. No Pero sé. vamos. ¿Será que intentamos hacer como de el tipo que está siempre controlándose y que está como con cara de A estoy... mí, el Bruce Banner, que es verdad que te lo justifica en la escena famosa del... Ese es mi secreto, capitán, siempre estoy furioso. Pero es que a mí nunca me da la sensación de ser un tío que se contiene. Y de hecho, ya a partir de esta película, Bruce Banner va a ser uno de los personajes payaso del UCM. Y junto aquí, con.
Junto con Thor, Star-Lord, Tony Correcto. Stark, Drax, Rocket. O sea, es lo que dijo Álvaro en la escena en Vengadores, que luego todos, casi todos los tíos serían payasos. Y no lo digo en plan conspiranoico, todos los personajes chicos, Payasos. no es que casi todos son payasos. Casi Sí, todos los personajes a partir de esta peli se convierten en payasos. quitando al Capitán América, que evidentemente luego ya a Y a partir de ahí. Visión Sí, y a ahora Pantera es. Negra. Pero es que a partir de ahí todos son súper chistosos. Bueno, Ojo de Halcón tampoco, pero bueno. Ojo al con tampoco. Bruce Banner es que es tan pasivo en esta peli también. Está por ahí el Tony Stark. Además que le coge, la agarra, como si fuese Obadiah Stane. No, tal, vamos a crear Ultron y te pones morado en vez de verde. Es como, joder, pero Bruce, di algo. Que Bruce Banner viene de una trama, de una película en la que la trama era que el ejército quería usar su sangre como arma. ¿No puedes levantar un poquito más la voz respecto a, oye, que esto es muy peligroso, Tony? El simple hecho de que, oye, yo una vez estuve en un experimento Y y salió muy mal. ya sabes lo que ocurrió. Creo que me siento no me siento bien haciendo otro experimento y encima con algo que no es ni siquiera nuestro fuerte. Al menos no el mío. Por ejemplo. Y luego otro problema que tiene el romance que tiene con Natasha es que, a ver, cuando empieza, bueno, se entiende el rollo de que efectivamente él no es luchador y eso es algo como distintivo respecto a los demás Vengadores. Él como que la ve muy tal como es ella. Pero claro, es que entonces te preguntas, ¿dónde coño está Betty Ross? ¿Qué ha pasado con ese personaje? Esta fue una de las primeras películas que te hizo preguntarte, ¿qué ha pasado con esa película? Esta fue de las primeras pelis que te hizo preguntarte, ¿el Increíble Hulk es parte del UCM o no? Pero claro, es que si hubiese una mención en la escena en la que se sinceran uno con el otro de, mira, yo ya he intentado esto de las relaciones y no me sale, es que soy un monstruo, es que es imposible tener nada conmigo. Y es que de hecho me Ah, está costando decir algo destacable de Bruce Banner, ya no de Hulk, de Bruce Banner como creo que ahí ya personaje. entramos en terreno de lo que ocurre en la vida real influye en lo que ocurre en este tipo de películas. En eso en concreto realmente era tan fácil como mencionar que Betty Ross existió, simple y llanamente, y no pasaba nada. Porque de hecho cuando Natasha quiere tema con Bruce, surge el tema de, oye, es que yo no puedo tener una relación formal, yo no puedo tener hijos, yo no puedo formalizar nada, soy un peligro allá donde voy. Y esa escena, esa trama estuvo en el Increíble Hulk, entonces tendrían que haber hecho una mención a Betty Ross y decir cómo el personaje está tocado en ese tema. Y luego, ¿entendéis por qué Hulk se va al final de la película solo? ¿Eso lo llegasteis a entender alguna vez? Porque Yo lo que me parece es que, como había destruido la ciudad esa en África, donde fueron a detener a Ultron cuando iba por el Adamantium, no era el Vibranium, era el Vibranium. aquí el Adamantium aún no está, por desgracia. Ya bueno, a veces los confundo. Pues cuando van ahí por el Vibranium, que estaba el vendedor este en África, Ulises Claw. Ulises sí, Clavo, Interpretado por Andy Serkis. maravilloso Andy Serkis. pues que ahí destruyó toda una ciudad porque no le comieron la cabeza, es como esto puede volver a pasar. Si me quedo en la Tierra va a ser un peligro muy grande. Es verdad que cuando están en el clímax final, Bruce intenta fugarse con Natasha porque se lo propone. Y entonces ya luego es cuando él decide irse, sí, vale, lo puedo comprar. Pero es que le dedican tan poco tiempo a esa trama, por ejemplo, que era bastante más interesante de... Vale, sí, Hulk ayuda mucho a los Vengadores, pero ¿cuánto tiempo le pueden contener los Vengadores? O podría haber tocado el tema de, joder, es que han creado un arma para contenerme. En vez de llevarlo por este rollo de que como que los dos han participado en Verónica para contenerle, como que fuese más en el planeta Hulk, que los Illuminati conspiraban a las espaldas de Hulk para expulsarlo de la Tierra. Haberlo llevado más por ese derrotero y aumentar el drama y el hecho de que Tony no confía en los Vengadores. Como, como Batman no confía tampoco en la Liga de la Justicia en Claro, DC. algo así. En fin, yo es que ya en general creo que el problema lo tengo de fondo con el actor. Me transmite muy poquito. No tiene chicha. Mark Ruffalo me parece que de los seis es el que menos encaja en su personaje. Y bueno, pues es que adolece de los problemas que hemos comentado antes. Sobre Scarlett Johansson, que me está olvidando, y no lo comentamos en el otro podcast, estaba embarazada mientras se rodaba esta película. Entonces, sus escenas fueron de las primeras en rodarse para que el embarazo no avanzase demasiado. Mamma mía. Y luego hay muchas escenas en las que ya es una actriz de... Literal. ¡Mamma mía! Hay muchas escenas que es la actriz de riesgo
En circunstancias en las que normalmente no habría sido la actriz de riesgo, pues está la actriz de riesgo sustituyéndola. Bueno, el personaje con el que sí que hacen cambios en esta peli sí que es un punto de luz entre tanto fallo y entre tanta mediocridad, es Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, tienes ahí de fondo rollo. Pues me han apapuleado y la viuda se mete con él de, Buah, no necesitamos este tío, no sé qué, no sé cuántos. Y descubrimos, sin ton ni son, que se casó con Belma. Y está por ahí Scooby-Doo de fondo. Clean, has visto. Y es como, Scooby, esta no es la película apropiada para que salgas. Bueno, estoy ahí por si me necesitáis. Eh, yo ya dije en el otro podcast. Por lo menos no es la Belma de la serie esa. Bueno, es Belma, la actriz de Belma. Laura Gicarani o algo así. Tiene un nombre bonito esta actriz. No, sí. A ver, creo que es Linda Cardellini. Linda Cardellini es un nombre bonito, la verdad. Debe tener ascendencia italiana. No, creo que A es ver, yo italiana. no soy muy fan de esta decisión. Lo comenté en otro podcast y lo repito. A mí, Ojo de Halcón, me gusta que sea mujeriego, que sea soltero. Ojo de Halcón ha tenido un mogollón de amantes en los cómics. A mí el rey de que, bueno, pues es padre de familia para resolver el triángulo amoroso que la gente le metía con la No es Viuda la Negra y misma el Capitán versión. América. ¿Eh? Que no es la misma versión. No me gusta. No, No. a mí no me Vale, gusta. vale. A ver, es una cosa muy personal y voy a intentar explicarlo bien para que no me levantéis la ceja. Yo creo que parte de la gracia de los superhéroes es que siempre son jóvenes, siempre son guapos, siempre son fuertes. Y está muy bien que en alguna historia autoconclusiva metas, pues eso, a Spider-Man casado o a este otro casado y con hijos. O que la historia en sí gira en torno a que el superhéroe se ha casado y tiene hijos. A mí el rollo este de que Clint Barton sea un padre de familia Hombre, ni pero me convencía entonces ni me convence ahora. pues, hombre, visto lo visto, cómo lo han ido llevando, a mí sí me convence que lo hayan hecho, porque, bueno, aparte de que le hayan dado un matiz más humano, bueno, que ya era humano, que ya era muy humano, de hecho es el más humano de todos los Vengadores, o casi el más humano, pero, pero luego tiene sentido, claro, después de todo lo que han ido sacando y demás. Para hacer personajes humanos, el reparto de los Vengadores ya te da muchas posibilidades. Con Tony Stark, que tiene un drama muy humano. Con el Capitán América, a la Viuda Negra, si hubiesen llevado bien su trama, hubiera sido también muy humana. A mí justo eso no. No es un punto negativo, No. lo digo desde ya, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta que le encasqueten a la familia esta. Y de hecho, perdona que te lo diga, esta trama de la familia desemboca en la serie de Hawkeye, que es con diferencia el mayor tostón, no mala, no mala, el mayor tostón de aburrida, de trama insulsa que hemos visto en una serie de Marvel. Porque le mete la típica trama de volver a tiempo para No es la Navidad. más aburrida, ni de Es lejos. aburridísima, Ojo de Halcón. Pero que no es la más aburrida ni Bueno, de lejos. O sea, me que te parece aburre. que con todas las posibilidades que tiene Ojo de Halcón, que en su serie le mete una trama familiar, me parece súper, súper flojo. Y a mí no me desagrada la decisión de que aquí tenga una familia en esta peli, pero es que no me deslumbra. Ni hacía falta. La gracia hubiese sido una escena que tiene con la mujer hablando de que los Vengadores son su desastre, de haberle convertido en un pegamento para el grupo y haber ahondado en el hecho de que es un humano que se la está jugando. Eso me habría parecido más interesante, más fiel a los cómics y me habría gustado más. Repito, no me parece que sea una decisión desacertadísima y como dijimos en otro podcast, no es lo peor que tiene la peli, de hecho no es algo malo. Pero es que a mí no me gusta este rollo, a mí no me gusta. Para eso me veo Los Increíbles. Quiero ver superhéroes casados y con familia, me veo Los Increíbles, que ahí gira todo en torno a eso. Pero bueno. Eso ya es gustos. ¿Qué sí que me gusta con El Ojo de Halcón? La escena que tiene con la Bruja Escarlata haciéndole de mentor, que ahí se nota que aprovechan el hecho de que aquí es padre para hablarle a un adolescente. Vale, ahí está bien llevado. Y sí que es un personaje que cambia en la película, porque dice, mira, he ayudado a los Vengadores todo lo que he podido y ahora que ya hemos detenido esta amenaza, me retiro. Quiero estar con mi familia, quiero vivir una vida tranquila, pues mira, ok, genial. Ahí sí que me parece que de los originales es el mejor llevado. De los originales, pese a lo que he dicho, hay que admitir que es el mejor llevado. Y Jeremy Renner sigue haciéndolo muy, pero que muy bien. Y es de los pocos que no está haciendo chistes cada dos por tres, si os fijáis. Hace chistes, pero me parece que están mucho mejor metidos. Porque de hecho tiene ese pique con Mercurio y cuando Mercurio coge a Wanda hace así el monólogo ese medio cachondo que tiene.
Pero es un chiste bien metido. Está muy bien integrado en lo que es el desarrollo del personaje. Y de hecho es que cuando va por el niño, está por el Castel, creo que se llama el niño, y le rescata, cuando va a matarle Ultron y se pone medio Mercurio, la cara que tiene Jeremy Renner de no voy a volver con mi familia es súper creíble. Ahí sí que hay drama, y ahí sí que hay acción de la buena, y ahí sí que digo, ok, chapó, fenomenal, muy bien. Un personaje bien llevado en la película. Eh, pasamos a Wanda. Nos queda Thor. Bueno, Fíjate cómo será la peli que nos hemos olvidado de Thor. hostia. Thor es un pelín olvidable, la verdad. Thor es muy olvidable. Fijaos que este Thor es un Thor de transición entre el Thor que hemos visto hasta ahora, de vuesa merced, tenéis el valor de enfrentaros a mí, villano, con el ¡ja, ja! Soy Chris Hemsworth haciendo gilipollas. Porque aquí te empiezan a meter ya chistecitos con Thor que dices. Como que Thor en esta peli está un poco bromista para ser Thor. Debo decir que hay algún chiste que me hace gracia, como por ejemplo cuando están ya en el Quinjet, después de la lucha en Sokovia contra Hydra, que le dice la viuda, no, no sé qué, Hulk lo ha hecho muy bien, se lo dice a Bruce Banner, y le preguntan, Thor, ¿qué opinas de cómo ha luchado Hulk? Y dice Thor, ah, genial, Hell está lleno de víctimas suyas. Entonces ve que Bruce Banner está así como compungido, es como, ah, no, no, pero no son víctimas muertos, son víctimas de lesionados. Y ese chiste me hace gracia. Y a partir de ahí, bueno, tiene la escena de con el martillo, esa es otra escena memorable de la peli, cuando Sí. les propone a todos, venga, vamos a hacer el pique a ver quién lo levanta. Esa escena está bien. Bueno, y la escena cuando le. Cuando le da Ah, el licor a Stan Lee, bueno. esa escena es Yo, graciosa yo- yo- también. yo- yo decía la escena de la cara que se le pone cuando le da la visión el martillo. Ese momento también es memorable. Yo pensaba en la cara que se me puso a mí cuando intenté hacer ahí el chiste con Bueno, con que va a salir Hulk. importante. Un rol Es muy como, importante que tiene Thor en esta película. Le ha inspirado en su forma de vestir. O sea, eh, a Visión se visión. ha fijado en la capa que lleva y ha dicho, joder, cómo mola la capa. Y se la Y pone. se la pone. Pero Y claro, eso mola. pero es que eso es Eso más mola hablar de mucho. visión. Sí, Porque sí. si metes a Thor en vez a Doctor Extraño, por decir un personaje con capa, es como, bueno, pues es que eso lo puede hacer cualquier. Thor, en esta peli, es como el personaje que te anunciaba la guerra del infinito con esas visiones que tiene él. La escena con Idris Elba como Heimdall está muy chula porque es súper oscura, súper morbosa. Hay medio erotismo con las bailarinas. Es un rollo de dragones y mazmorras, pero bien llevado, que digo, eso es lo que yo quería ver en las pelis de Thor, que nunca lo Bueno, todo el vimos. rollo que se trae con la gema de la mente, que luego Cuando manipulan su desemboca eso. mente y ve la visión de Asgard y empieza a matarles a todos él mismo, que esa visión luego se cumpliría curiosamente en Thor Ragnarok, porque es él quien destruye a Asgard. Esa escena me gusta muchísimo y fijaos que la peli tiene muchos problemas, pero es de mis escenas favoritas del UCM, porque representa la idea que yo tengo de Thor en los cómics. Yo creo que ese tono, esa ambientación, esa oscuridad, es la que, ese rollo de magia y de misticismo es el que tendría que haber metido en las pelis de Thor y en todas sus intervenciones. Y lo que tendría que haber sido Thor, el Ragnarok, en un mundo perfecto. Pero bueno, ya sabríamos lo que tendríamos en esa peliculita. Eh, Luego tiene la escena en la que se pica con Tony con lo de la novia, que ahí ya empiezas a ver al Thor cómico, al Thor demasiado humano para mi gusto. O sea, ¿qué hace Thor picándose por su novia con Tony Stark? O sea, no pega nada, nada. Y luego tiene la escena que está ahí distrayendo el Ultron de ¡No! ¡Soy Thor, hijo de Odín! Y ya no se me ocurre nada más, pégale. Ahí ya empieza el Thor de Chris Hemsworth cómico que digo, uff, no, no, no. Y luego me encanta porque se pirará al final de esta película, dejando a los Vengadores en pañales de, a ver, entiendo que Thor tiene otras responsabilidades, pero Thor en el mundo oscuro dijo que iba a proteger la Tierra, entonces, ¿no hay un modo que tenga Thor de comunicarse más con los Vengadores cuando esté fuera? ¿No tiene alguna forma de mandar mensajeros o algo desde Asgard? ¿Tienen que tener una desconexión, una falta de comunicación total? En fin, y pues eso, le usan un poquito para, bueno, pues me voy a buscar las gemas. Aquí hay alguien más tocho moviendo los hilos. Hay que encontrarlo y neutralizarlo. La Aparte de dirección de los esta peli personajes. hace un cambio muy positivo, que es que en la primera de Vengadores es verdad que había un abuso de primeros planos y de cámara fija, Mm, que era una herencia de Joss Whedon de dirigir televisión. sí.
Y en esta peli, curiosamente, hay muchos planos generales, muchos planos aéreos, es mucho más cinematográfica. Pero primero cambia la fotografía, no sé si los habéis fijado, que pasa de unos colores mayoritariamente azulados que había en la primera Vengadores que le quedaban muy bien, le daba un toque como muy fresco, pegaba mucho con las escenas del helitransporte en el aire, pegaba mucho con la escena de Nueva York, hacía que los colores de algunos personajes contrastasen. Y aquí la fotografía es curiosamente como amarillenta barra sepia. Se nota mucho en las escenas de África, o en las escenas cuando van a buscar el Vibranium, o en las escenas em, cuando están en la fiesta. Hay como mucha fotografía sepia. ¿Te estás con el chiste de las sepias del Wizard's Club? No, yo de lo que me estoy acordando es ¿El que color filtro creo gris? el filtro ese lo tienen también para México y es como siempre. Es verdad, es el filtro México. Pero es curioso, pese a todos esos cambios, lo que has dicho tú antes, es una dirección mucho más olvidable. O sea, bien dirigidas, me parece que solo está la escena de la visión del Capitán América Es como un y... poco, es como un poco, bueno, Alfonso lo dijo una palabra que servía bastante bien para definirla, creo. No sé si es, no me acuerdo si se te referías exactamente a eso, pero igualmente yo creo que Frankenstein, Sí, porque es como mucha mezcla de cosas, de que no sabía muy bien cómo querían dirigir esta película. Que no eso. está muy... Eso viene de lo que comento al principio, del Sí, choque creativo. Entertainment quería unas sí, sí, se cosas, nota, ¿eh? Estudios quería otra, Se y nota. sí. No, pero es que hay que destacar de... Es que, ya digo, la escena de la visión del Capitán América está bien dirigida. Cuando aparece ahí con Hayley Atwell como Peggy. La escena de la visión de Thor está bien dirigida. La de Hulk contra Hulkbuster está bien dirigida. Pero, La muerte de pero Mercurio, tampoco son unas escenas memorables que digas, ¡guau! Es que me... no, o sea, que es no. que estás súper en tensión, También os voy a como decir por una ejemplo cosa. el capitán, Voy a perdón, decir, la del soldado de invierno, voy a decir que una había cosa unas escenas de acción polémica. brutales. O yo creo que va a ser polémica. ¿Realmente Vengadores uno tampoco tiene escenas que estén dirigidas de la hostia? A mí sí me gusta. Quitando la del plano secuencia de todos ellos luchando a lo largo de la batalla de Nueva York, yo creo que fue más el impacto de ver a los personajes juntos Juntos. por primera vez, que esa es otra cosa que la película perdió en su momento y que ha perdido hasta el día de hoy a raíz de Civil War, Infinity War, Endgame, que es que se ha quedado un poco como granja de pin y pon. Porque la primera es la primera y te da emoción ver cómo se juntan y se conocen y chocan por primera vez y interaccionan. Pero claro, es que después está viene Civil War que tiene más personajes y es más dramática. Lo viene en Game que es un desfile de personajes. Bueno, la conclusión de la saga del infinito que es un desfile de personajes. Esta se ha quedado como eso, que, buah, que solo son los originales, Bruja Escarlata, Mercurio y poco más. Buah, que pocos personajes salen en esta peli. Que, a ver, es una chorrada, pero eso hoy en día la gente se fija en cuánta gente sale, cuánta gente no sale. Mm. Y entonces, en ese sentido, también es de las cuatro primeras de Vengadores la menos espectacular. Es la que menos tiene que ofrecer en cuanto a número de personajes o de apariciones. Si te soy sincero, a mí me parece que tener a todos los Vengadores constantemente, supone que el grupo de los Vengadores son superhéroes, pero que tienen sus propios sitios donde actúan. Es decir, algunos tendrían que ser miembros permanentes y otros tendrían que ser según tengan disponibilidad. Ese es el rollo del cómic, que hay muchos cambios de alineaciones, que bueno, aquí adaptan eso al final con los nuevos Vengadores, que te venden al final con Falcon, con Visión, con Máquina de Guerra, Hmm. con Bruja Escarlata. Pero lo que dices tú, bueno, realmente yo creo que es eso, es que es como que el reparto, para lo que hemos visto a posteriori, se ha quedado como pequeñito. Hay cosas interesantes que sí que hay que comentar, que, como por ejemplo, bueno, la edición, yo no encuentro nada destacable de la edición, pero la música tienes. Sí, la música está bien. A ver, sí, pero no. A, Tienes a ver, a es... Brian Taylor y a Danny Elfman. A ver, para las bandas sonoras que han compuesto los dos antes, me parece que esta banda sonora es flojita. Bueno, Alan Silvestri no pone la música en esta peli. El tema de los Vengadores original aparece, pero a cuentagotas. Aparece al principio y aparece al final. Pero es que los temas entre la película son. O sea, ¿recordáis un tema? Yo recuerdo el tema que componen al final para los créditos. Tan, taratán, tan, tan, taratán. Ese tema está muy guay. Pero, quitando ese tema, ¿vosotros recordáis un tema nuevo de esta película memorable? No.
La verdad es que, si te soy Yo sincero, tengo creo que problemas deberíamos para llamar a esta recordar temas en película general, o sea que- Vengadores 2. La flojez. O la flojita. No sé, algo por el estilo. No, es que es la flojita de Vengadores. Los Vengadores, una más. Una más del montón. Bueno, Voy a llamar. vamos a avanzar, eso sí. Ya ahora sí con Mercurio y Bruja Escarlata. Lo primero que hay que decir, estos personajes son muy curiosos porque cuando se rodó la película, claro, están en la película porque Marvel sí que tenía los derechos de Bruja Escarlata y Mercurio, porque aparte de mutantes, eran Vengadores. Lo que pasa es que, claro, no puedes decir que son mutantes, y de ahí un detalle que no hemos explicado tanto, que tú sí has comentado, Guille, que es la palabra mágica. Ah, ah, ah. Enhanced, ¿no? Mejorados. A ver, a mí ese concepto, a falta de pan, Uf, me vale. me chirría bastante. Ya, Pero pero bueno, ahí era no, obligación, es que no ya, podían ya, decir no había, mutantes. Fijaos que si No, ves, no, sí, si sí, ves sí. agentes de Shield, Pero, si ves agentes de Shield, ves que intentaron meter a los inhumanos para sustituir a los mutantes cuando no tenían los derechos. sí, sí, correcto. Y en general el término mejorado era como una especie de guiño a DC con lo de metahumanos, era una forma de decir mutante sin decirlo. Al principio se decía, antes de que se estrenase esta peli, que iba a ser gente milagro, porque Stracker hablaba de los milagros en la escena postcréditos de Soldado de Invierno. Y claro, aquí pues son mejorados creados con experimentos a raíz del cetro de Loki. A ver, sencillamente, ¿qué os parecen Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff A ver, y el... Se me está olvidando el Aaron nombre. Taylor Aaron Johnson, Taylor Johnson como que ahora está Pietro en todo. Maximoff. Que ahora está en todo. Yo, voy a ser muy sincero. A mí nunca me convenció el casting de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata. Físicamente no se me parece nada a la Bruja Escarlata de los cómics, pero sí que es verdad que llegó WandaVision y ya mi opinión cambió bastante respecto no solo a su interpretación de ella del personaje, sino también del personaje en sí. A mí me parece simplemente que esta película empieza como todo, flojito. Bueno, pero bueno, estamos... Sí, del personaje, ¿qué opinas tú? estoy hablando del personaje. Empieza flojito. O sea, Me flojita, parece. flojita. Sí. Y bueno, y Pietro es que se muere en esta, o sea que. Empieza flojito y termina flojito. Esa decisión es una putísima mierda porque es que es como... Me acuerdo yo en la época de... A Joss Whedon en una entrevista. No, tal, esta película es muy importante para mí porque introduzco dos personajes todavía más importantes. Wanda y, redoble de tambores, Pietro Maximoff, Mercurio. Y es como... Súper importante. Es el personaje con menos gracia de la peli, porque no tiene un solo chiste gracioso. Ni el no lo has visto venir, ni las coñas que tiene, que son escenas eliminadas intentando ligar con la madre, cuyo hijo luego salvará poniéndose en medio cuando Ultron dispara. Cuando coge la ametralladora y dice, ¡moved el culo! No sé qué, nos atacan. Hago más gracia yo ahora que lo estoy contando que el personaje en sí. Luego, esto lo dijo Gonzalo y tiene más razón que un santo. Ves al Quicksilver, al Mercurio. Porque claro, con esto de Mercurio, que es como se le llamaba en los cómics antiguamente al personaje de Quicksilver, que esto a lo mejor a los latinos os les ha confundido. Claro, ves al Quicksilver de Días de un futuro pasado, que es un personajazo, y tienes este Hambo, que corre un poquito y se nos... Tenías hasta el Flash de Grant Gustin en esta época, que era increíble, y aquí tienes un Hambo que corre un poquito y se nos cansa. Claro, es que el concepto de corre un poquito, que mola... Las escenas de cuando corre no están mal, de cómo se ralentiza todo sutilmente. Y aquí como que intentan limitar los poderes, pero es que, tío, no es un personaje que tengas que limitar, es un personaje que tiene que molar muchísimo el velocista este. Así que para cuando le mates, crea un impacto de, joder, Ultron ha matado a un personaje súper poderoso. Aquí es como... Es que hasta parece débil. Y claro, llega Ultron y es como, bueno, ¿a quién iba a matar? Pues a este Hambo. Es que hasta Ojo de Halcón, hasta Ojo de Halcón, da más miedo que este Hambo. Madre mía. Más que a Quicksilver le vamos a llamar el Hambo, ya está. Ese es el nuevo título que va a tener. Ham Silver. No, no, pero el hecho de que lo mataran era... Es una decisión nefasta. Que vamos a darle al César lo que es del César y vamos a decir la verdad. Se especula que en la época se llegó al siguiente acuerdo.
Porque, ¿qué personaje no apareció nunca en las películas de los X-Men a pesar de que tenían los derechos? Quicksilver. No, Quicksilver sale. Sí. ¿Qué personaje no sale en las de X-Men? Nunca. En ninguna. Wanda. Exacto. Se dice, dicen las lenguas, que llegaron al acuerdo de decir, mira, los personajes están en una tierra de nadie y los puedo usar tanto yo como tú. En vez de atropellarnos con dos versiones de los personajes, demasiado tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros usamos a Wanda y vosotros usáis a Quicksilver barra Mercurio. Y ya está. Esto no está confirmado, o al menos si lo está, yo no lo sé, pero eso explicaría el por qué Mercurio se lo cepilla y por qué Wanda se queda en el UCM y por qué las de X-Men sí que desarrollaron un poquito a Quicksilver. Nunca lo sabremos, lo sabrán mejor los de Marvel, pero digamos que es que Quicksilver es un grandísimo cero a la izquierda. Y otra cosa que a mí me toca la moral, pero ya cabreándome. La Christopher Nolanitis. O la Ultimitis, como dijimos en el otro podcast. No te mola que vaya en plan Jim Bro. Si me molestaba que joder, cuando tuviese una familia, tú imagínate que me metas a los hijos de Magneto con esos trajes tan característicos que han tenido siempre. Uno, como dices tú, Jim Bro, y la otra, rollo, compañera de aquel entonces de mi instituto. Porque esta peli la vi con 16 años. Yo estaba en el instituto. Ver a chavalitas vestidas como bruja escarlata me parece tan poco emocionante de superhéroes. Superhéroes. En serio. Joder, que han estado en Hydra, que es otra cosa que comentamos en otro podcast y aquí lo voy a decir rápido. ¿Qué puta alergia tenéis a los supertrajes, tío? Hydra tendría que ir con unos supertrajes como de uniforme paramilitar o algo. O unos cascos. En Capitán América Primer Vengador, la gente de Hydra llevaba trajes. Entonces, no costaba nada meterles un uniforme. Yo no digo que tengas la diademita de Bruja Escarlata, ni la raya, ni que sea el cómic. Yo digo, meterles un uniforme. Un algo. No, 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 es que no llevan ni un puto uniforme. Y luego para que al final la película, ¿cuál era? La de... Joder, se me ha ido. Bruja Escarlata, si lo La que tiene sale con ella con la diadema esa. en WandaVision, Pues bueno, tardarían la friolera de 6 putos años en darle al personaje de Wanda su aspecto característico de los cómics. En esta peli no la llaman ni Bruja Escarlata, la llama Tony Stark así en plan metiéndose con ella. Esa bruja te ha dominado la mente, Banner. Christopher Nolanitis de pura cepa. Con Catwoman en la Leyenda Renace pasaba lo mismo. Nunca la llamaban Catwoman, el traje era lo menos superheroico posible. es una enfermedad muy potente, muy poderosa. Y ojo, no es culpa de Christopher Nolan, que lo digo en plan broma, es culpa de la decisión creativa. Porque si querías hacerlo rollo Ultimate, como dijiste tú en otro podcast, había otras formas de hacerlo mínimamente imponentes. Entonces, lo que dices tú del aspecto de Elizabeth Olsen como Wanda, es que ya el vestuario no acompaña en absoluto. Y el trajecito este que le ponen al final como ya rollo vengadora, pues bueno, pues sí, pero tampoco. Esa gabardinita roja, mira, y con el escotazo increíble. No, el rollo Ultimate es que no. No lo aplica. No, pero con Nick Furia más o menos No. lo aplican bien porque Sí, pero. impone, pero es que estos dos no imponen una mierda. Ni con los poderes, que nunca te explican claramente cómo funcionan por los de Wanda, ni los de Pietro, Sí. ni con los trajes. Rápido y Wanda. rara, ¿no? Sí. El momento de él es rápido y ella es rara, ¿no? Sí. Ya está. Es que el espectador se queda con el Capitán América en esa escena cuando se explica María Hill lo que has dicho tú. ¿Lo entiendes? No. Y de hecho ese problema lo han repetido siempre con Wanda. Nunca han explicado los poderes de Wanda ni sus límites. Se entiende que los traumas se los han desatado más porque cuando pierde a Pietro desata un poder y ahí tienes una escena más o menos guay. Pero es que es lo más que hace el personaje. La escena chula que tienes cuando Ojo de Halcón la espabila y la tipa se le empieza a destruir a los robots. Pero ya está. Tiene muy poquitas escenas que mole. Ellos dos son unos subnormales profundos porque es que Son tontísimos, sí. Wanda deja que Tony Stark se lleve el cetro con la esperanza de que eso les ayude de alguna forma. No sé muy bien cómo esperaba Wanda que le ayudase. No creo que por muchos brillis que tuviese en las manos fuese capaz de prever que iba a crear un robot con ese de matar a los Vengadores. Y aún así, en ningún momento Ultron manifiesta un deseo de liberar Sokovia, que es lo que quieren estos dos. Y cuando os toca la cámara de visión y ve esa visión del fin del mundo, es como, ¡oh! ¡Eres un monstruo! ¡Eres horrible! ¿Cómo hemos podido asociarnos contigo? Es como, Ultron ha demostrado que quiere destruir a la raza humana y lo dice delante de ellos varias veces.
¿No has podido sumar 1 más 1 antes, Wanda? ¿Sois muy tontos Goku de mucho o qué? ¿Va a aparecer José Mota por ahí a deciros ¡Sos ¡Que eres tonto! ¡Tonto del todo! ¡Para siempre! Y es que realmente, pues les das un pase porque te da ilusión que estén en el grupo O y... sea, como son jovencitos, así, son ingenuos y demás, bueno. Ingenuos y Son... sordos, como está diciendo Sergio. Nada, son otro cero a la izquierda, por mucho que les diesen bombo y platillo. Sí, la verdad es que en esta peli te los presentan como verdaderos ceros a la izquierda, tanto él como ella. Ya. O sea, Y de hecho es que ni siquiera son súper trascendentes para la batalla final el que se cambien de bando. Ayuda mucho más Visión, que es el que evita que Ultron se escape del cuerpo para ya poder destruirlo, que ellos dos. Es que podrías haberlos quitado de la película tranquilamente. Si iba a ser Ultron el malo, podrían haberlos quitado de la película tranquilamente. sí, aparte que no encajan mucho ellos No sé, con Ultron. imagínate que la bruja escarlata se vuelve súper importante por el hecho de que ayuda en la evacuación, que ayudan a los otros en la evacuación y son los más importantes a la hora de evacuar gente. Pero eso lo estás proponiendo ya, pero no, en la película tampoco lo... Hubiese sido Y ojo, perfecto es para que que la son batalla sus final. vecinos los que se están Sí, evacuando y no sí. reparan en ello lo más mínimo Que tampoco. dices que la Wanda empieza a hacer que no haya robots que estén O llegando a que la zona de desata su evacuación. poder y sostiene la ciudad unos segundos, dándole tiempo a los Vengadores de destruir la ciudad, por También. ejemplo. En fin. O sea, hay muchas formas de haberlo mejorado y formas sencillas. Ahora, curiosamente, es que ahí se nota que a lo mejor Joss Whedon, ese era el rol que le quería dar a la Capitana Marvel y a Spider-Man, de nuevos personajes del grupo. De nuevo, nunca lo sabremos. El que, como tú has dicho, está muy bien llevado, Paul Bettany como Visión. Paul Bettany lo hace genial, que era el que le pone la voz a Jarvis. No hay Christopher Nolanitis, No hay Christopher Nolan. Cambia mucho el diseño, ojo, está muy cambiado del cómic. pero el espíritu lo tiene. El espíritu lo tiene por completo, la personalidad es un poco... Claro, le pone la gema de la mente, entonces le convierte un poquito en el Adam Warlock del UCM. Ese rollo filosófico, súper estoico de... Los seres humanos son raros, pero no porque no vayan a durar no dejan de ser hermosos. Y mola mucho porque... Fíjate que es un tópico el del... El Pinocho que quiere ser humano. Porque a Visión va a tener este dilema durante las películas de quién quiere ser o qué es. Pero lo lleva muy bien el rollo de que Paul Bettany le ha dado su propio matices, no es como Data, no es como otros droides, no es como C3PO, no es como otros droides que hemos visto en el cine. Este sí que tiene personalidad y lo hacen genial. Y fíjate que lo cambian al darle eso, la gema de la mente. Fíjate que sale poco en la peli, porque sale poquísimo. Sí, se nota. Pero es que cada escena de este personaje es oro puro. Y lo habéis dicho antes, la escena cuando le malta el martillo. Ese es un chiste que está metido de aplauso. Contando chiste malo, esa escena llega y dices, ostras, por eso vimos la escena de la fiesta, para llevarnos a este momento y darle ese toque tan único a Visión, como que es puro, como que es inocente, pero es muy bueno, pero aún así está en conflicto. De hecho, tiene una frase a Jesucristo sutil que es cuando dice, yo soy, como que va a decir, yo soy el que soy, como decía la zarza ardiendo a Moisés. Yo creo que es que si coges todo lo bueno del área de Ultron, a lo mejor el 45% es Visión. Otro 15% es la pelea de la Hulkbuster y el resto son las interacciones entre ellos que a pesar de todo siguen siendo muy buenas. Sí, porque Yo... Ultron, que ahora vamos a ir a por él, ¿no? Supongo. Aquí ya, querido oyente, si te lo has pasado bien escuchándonos, el rollo de las cagadas o lo que se pudo haber hecho mejor, Ultron ya es Y no es culpa del... de Vosotros, James Spader. de James Spader, ¿habéis oído a la original? Vosotros... James Spader tiene una muy buena voz, ¿eh? Porque yo sé porque Yo 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 me he creo... lo visto vi en versión Blacklist. original la última vez. Yo, o sea, James Spader tiene muy buena voz. Porque yo además estoy viendo Blacklist en, en versión original y la verdad es que el tío impone mucho con la voz que tiene. Y es muy buen actor, pero es que claro, aquí entre que no me cuadra el diseño de Ultron ahí en plan Ujú, que lo han querido animado. hacer expresivo, no sé yo si es la ¿Sabes mejor. a qué persona creo que intentaron de alguna manera emular? Al Smaug del Hobbit. El Smaug del Hobbit, Ah, vienes de dragones que son siempre muy cara lagarto, súper inexpresivos, y en el Hobbit
hicieron lo posible para coger los registros de Benedict Cumberbatch y humanizarlo lo máximo posible. Y Ultron en los cómics es igual, suele ser muy inexpresivo porque siempre es la misma cara, no cambia. Y aquí lo que dices tú, le intentan como dar ese toque empático con los gestos. Si hubiese sido más intimidante la cara, no habría tenido problema. Pero como es tan poco intimidante el Es personaje. que no, es que no intimida nada. Y No también intimida es nada. tontísimo. Yo creo que le supera a Wanda y a Ahí sí que Quicksilver está el José con Mota. lo. Eres muy tonto. No, ahí Con no la está. garantía de Industrias Stark. Pero es que ahí no está José Mota. Ahí está el tío La Vara dándole con la vara a ¿Por qué los Ultron. dices? Ultron. Tiene delito, porque supuestamente es como la supería Sí, sí. Pero es. de... No. Las IAs de hoy en día no tienen mucho que envidiarle a este Ultron, la verdad. Porque Las SEAs de hoy algunas en día son cosas. más listas que este Ultron. Sí, A ver, de inteligencia artificial tiene más de... Artificial que de eh, inteligencia. es artificial, ya yo está. el primer pero que le veo a Ultron es el cómo sale de la nada. Y me explico. Hemos mencionado antes el tema de hacer Ultron posible, vale. Pero es que también está el tema de que Tony Stark y Bruce se quedan ahí haciendo simulaciones y de pronto, mágicamente, Ultron nace. ¿Por qué? Porque patata. Y luego, pensándolo en retrospectiva, Tony Stark quiere tener una legión de autómatas de la Legión de Hierro esta, comandadas por una sola IA. ¿No podía reprogramar a Jarvis para que ya hiciera todo eso? Es decir, ¿para qué necesitan a Ultron exactamente? Supone que a Jarvis no es. No tiene. Porque tiene que haber un Jarvis malo, ya lo he dicho. A ver, simplemente, podrían haber hecho lo Concepto. de Ultron Bueno, para otra es igual. película y haber establecido eso. Como ya dijimos No, al no, principio. quiero decir, ¿para qué? Pues no era tan difícil cambiar a Jarvis para que tuviese el imperativo de paz mundial. Tenían que hacer una IA de cero. Es que ya de primeras no tiene sentido. El concepto de por qué surge Ultron. Ultron en los cómics es ese asistente robótico que tiene Han Ping, que está desarrollado en el principio para la paz, porque Han Ping es un pacifista, y entonces poco a poco Ultron solo va evolucionando y él mismo cambia el concepto de paz. Aquí no, aquí es como que Tony Stark quiere crear una inteligencia artificial para la paz, que ya os digo, es que no le hace falta, ya tiene a Jarvis y a otras IAs que tiene por ahí metidas, como a Friday, que a partir de aquí es la que le asiste en la armadura, y crea Ultron a conveniencia de la trama. Y claro, al final Ultron, cuando nace, llega a la conclusión, analizando toda la información de las películas anteriores, que los Vengadores son una amenaza, y por eso decide destruir el mundo. Y ojo, el planteamiento no está mal, pero es lo que hemos dicho. Todo chistes, porque Ultron es súper chistoso el primero, ahí vacilando a Ulysses Claw, lo de, "Ah, es que no entiendo las finanzas, o, ¡oh, te corto el brazo! A Ulysses Claw es el personaje de la fase 2 de esta peli, al que le cortan el brazo, a todos los personajes, bueno, en todas las películas de esta fase le cortan un personaje el brazo, guiño a Star Wars, y de pronto le corta el brazo y es como, ¡ah, no, perdona, es que, ¿por qué me comparas con Tony Stark? Y es como, tengo que sentir empatía por este villano, me tiene que dar miedo, Ay. tengo que reír. ¿Qué, No. qué pretendes que haga en La esta verdad es escena? que eso estaba más interesante Claro, que. como es el hijo de Tony Stark, tiene que hacer No chistes. es el hijo de Tony Stark. Hijo, tiene que hacer chistecitos porque tiene Pero, su ¿en qué escena te personalidad. explican que el modelo mental de Ultron... ¿Por qué Ya, Jarvis no se comporta como Tony Stark? ¿Por qué ya, Friday no se bueno, comporta no como Tony sé, es Stark? que... Es A más, ver. si Ultron tenía acceso a toda la información del mundo, ¿por qué Ultron no es como Bran Stark? Por eso es En... malo, porque ha cogido parte de la personalidad de Tony Stark. A Claro, ver. pero quiero decir... Yo, si me dejáis, yo diría que Ultron hubiese estado interesante. Que no se hubiesen dejado lo de. Primero, que Ultron no lo hubiesen destruido en esta película. Y segundo, que Ya. en esta hubiese querido destruir a los Vengadores. Y que más adelante ya fuera cuando dijera, vale, es la humanidad el problema, Habría no sido los muy Vengadores. interesante que Ultron llegase a la conclusión. Sois más causantes de problemas por todo lo que ha ocurrido. Que eso, bueno, realmente son causantes de problemas porque le crean a él, pero bueno, sí, habría sido interesante que hubiese dicho, sois un problema, hay que eliminaros. Y que no hubiese sido tan destructivo y que hubiese querido implementar una dictadura. Imagínate que Wanda y Quicksilver le ayudan hasta el final porque de verdad él quiere acabar con los Vengadores y que en la siguiente película ahí ya sí que fuera como que Pero Wanda y Quicksilver dicen, oye, que tenemos que... Bueno, la Bruja No, se Escarlata y puede Quicksilver... especular un poco. A no, es ver, que yo lo que quiero terminar de hablar del Ultron que sí que existe en esta peli es que si tiene información a toda la historia de la humanidad
y puedo ver cualquier vídeo, archivo en cualquier momento, tendría que haber sido como Bran Stark en Juego de Tronos, el rollo de apersonal, no tiene un referente claro, entonces como neutro, y tendría que haber sido más un rollo, pues como en el cómic o como Skynet, de soy una máquina, yo soy Ultron, soy una fuerza diseñada para la paz, y he calculado algorítmicamente y logísticamente que la única forma que haya paz en la Tierra es destruir a la raza humana, porque la raza humana solo crea conflictos. Y eso habría dado 1000 veces más mal rollo que esto de sin hilo yo me sé mover. Y es como, su putísima madre, tronco. Y fíjate que villanos de Disney que habrían pegado más con el concepto de Ultron. Pues no. Tiene que ser Pinocho. Por eso, como es un robot, se quiere convertir en un ser humano. Que esto debatimos un poquito en otro podcast. Sí, lo de que quiere convertirse en la evolución del ser humano. Pero ojo, tócate la polla. El único vengador al que mata, no lo mata ni siquiera él con sus propias manos o con un Ultron Phaser, que eso es un arma característica del personaje en los cómics. Tiene que coger un Quinjet y disparar desde el Quinjet para matar a un personaje. Increíble. Ultron, que es lo que has dicho tú, que capaz de vencer a todos los Vengadores él solo. Que hay historias que son de él fumándose a los Vengadores él solo. Aquí Aquí, apenas ni él ni sus Ultron bots, como dijo mira, Gonzalo, son un peligro. aquí los únicos que se fumaron algo fueron los escritores a la hora de desarrollar a Ultron. Mira, esa broma en muchos podcasts para criticar películas queda muy bien. Yo creo que era de verdad incompetencia y lo que hemos dicho, muchas decisiones creativas. Al Malas, final, malas decisiones creativas. sí, lo juntas todo. No es intimidante. Es demasiado cómico. No tiene una definición clara. El tema de que sea tan expresivo le quita esa capacidad que tenía de asustar. El que lo destruyan. Lo único para mí interesante es la dicotomía que tiene con Visión de ser dos caras de la misma moneda. El que automáticamente dice la humanidad es un problema y el que considera que la humanidad tiene un potencial. Esa escena final Eso entre está los bien. dos Sí. está guay. Porque sí que llega a una conclusión y sí que hay una reflexión bonita de visión de, mira, Ultron, el ser humano puede tener muchos problemas y puede estar abocado al fracaso, pero no por eso el ser humano per se es malo. No porque tengan imperfecciones son malos. El otro es, no, no, son imperfectos, es lo peor de Tony Stark, de que si algo es imperfecto hay que mejorarlo, como decíamos en los podcasts de Iron Man o de los Vengadores, de que Tony siempre está mejorándolo todo hasta que es infalible. Efectivamente, Ultron es lo peor de Tony El Stark. perfeccionista. Efectivamente, eso estaría muy guay. Eso Y si está toda la bien. película hubiese sido así, cuando le dice Ultron esa frase tan Pero humana, tan universal. Un segundo. Cuando el Ultron le dice esa frase tan universal de. Cuando Visión le dice a Ultron, ¿tienes miedo? ¿Eh? Sí, sí, tienes miedo de morir. Joder, ahí sí que te humanizan a Ultron. Porque le está metiendo un miedo que tenemos todos. Pero es que es una escena de todas las que tiene. Y luego el rollo este de los Ultronbots me parece una mala decisión porque Ultron él solo era una amenaza. Aquí es una amenaza gracias a que tiene un ejército. Y ni siquiera, porque como decía Gonzalo, es que los Ultronbots en ningún momento ponen en peligro a ningún personaje, de verdad. Ya. Más allá de Castle, el niño ese mierdoso que usan para matar a Mercurio, no son un peligro, es que son hasta peores que los Chitauri, porque los Chitauri, al menos, tomaban rehenes, disparaban a la gente, en varias escenas estaban a punto de... Había un Chitauri que casi se cargaba al Capitán América. Es que aquí hasta los humanos normales y corrientes parece que les pueden pegar un puñetazo y desmontarlos. Correcto. Es como... ¿Están hechos de metal o están hechos...? De plastilina. Sí, De plastilina no, pero de no. papel maché tal vez. Sí, es O de básicamente... Lego. Tendrían que haber metido el chiste, un chiste que fuera... Quería haberlos hecho de acero, pero es que me quedé sin, así que la mitad están hechos de papel maché. Bueno, lo gracioso es que luego Ultron se hace un cuerpo de vibranium y metal normal y entre Thor, Iron Man y Vision le atacan y aún así le dañan. Entonces como, ok, pues no ha Sí, servido lo de de cambiarse de demasiado. cuerpo no lee, no lee, No, no no. lee. Lo de mejorarse. Con lo interesante que hubiese sido simplemente Ni que... se hace más intimidante por ser más grande, porque es así como muy tocho. No. Y no, no, no. No, es que no. Es que es como todo un poco un quiero y no puedo. También es un poco Constante. edgelord, ¿no? ¿Qué? Edgelord. ¿Qué? Con Hecho. eso... Eso como que es muy... Ah, yo mira qué miedo doy. Con... Pues cuando está ahí con... Joder, se me ha ido el nombre otra Ulises vez. Klo. No. Cuando ya ha capturado... Ah, A Viuda Negra. sí, gracias.
Que está ahí diciéndole, pues mira, que he hecho algunas mejores y hace el pum y se carga su cuerpo anterior con el cuerpo nuevo. Y es como muy edgelord en ese sentido. El hecho de que también le maten varias veces Sí, en la pero película también le quita es muchos es puntos. lo típico de que va a tener alguna relevancia de que se va a cambiar de un cuerpo mejor. Le va a No. costar un poquito más que antes A los otros, Ya. cargárselo, quizás. Que por cierto, el actor de voz en castellano es Roberto Encinas, que curiosamente le ha puesto la voz a la cosa en los trailers de los Cuatro Fantásticos. Y fijaos que de todos La los. cosa va a ser un troll. La cosa va a ser Ultron. La cosa es Ultron. Y Ultron es la cosa. ¿Qué Ahí está cosas? la cosa. Ahí está la cosa. La cuestión está en que no me parece el actor de voz de castellano más apropiado para doblar a Ultron. Por ejemplo, el que luego doblaría a Surtur habría sido más interesante. El que dobla a Jason Momoa actualmente, que es el de la voz de Viserys Targaryen, habría estado muy bien. Había 1000 voces para ponerle a este Ultron y bueno, pues, pusieron a Roberto Encinas, que bueno, lo hace bien, pero Bueno, a mí ya lo del tema del doblaje ya. Pero para que veas que a mí hay doblajes que no me terminan de convencer tampoco. O sea, lo hace bien, pero no me parece una buena elección de Sí, base. bueno, yo es que me fijo más en las voces Pero originales. ya has hablado de James Spader, y es que James Spader, creo que Claro, sí me la veo una vez en original y James Spader sí que me pega de Ultron, sí. pero claro, es que ya hemos dejado claro que es que apenas es Ultron este personaje. En definitiva, Es la un era de quiero, Ultron es un quiero y no puedo. es un quiero y no sí. puedo en Iba a gran estar pensando en medida. eso justo. Me lo has sacado de la Sí, sí. cabeza. Me ha leído la mente. Y sin duda alguna, a ver, ¿la película entretiene? La película entretiene. No La tanto, película tiene en mi momentos. caso no tanto. ¿A ti no te entretiene? A mí me pareció un poco tostón. A ver, a mí hubo partes, como dije en el Tiene otro partes podcast, tostones. Sí, estoy de acuerdo ahí. a mí hay partes que se me empacha un poco tanta escena de acción y me satura. Bueno, por mencionarla, para que sepáis que existe, aquí meter un personaje, es también súper mega importante, súper crucial, es digna para nuestro universo cinematográfico de Es la Pelis con doctora, amigos, ¿no? doctora Helen Cho. Es aún más importante que Mercurio y la Bruja Escarlata. Ha salido Como que va a ser la única después. película en la que va a salir, ¿no? No, hasta Darcy, la coleguita esta de Jane Foster, Sí. ha vuelto a reaparecer. Helen Cho, es que la podría haber quitado tranquilamente y más minutos. Bueno, está Nick Furia por ahí, que es que Nick Furia me parece que también podría no salir. Y bueno, la conexión con Agentes de S.H.I.E.L.D., que la hay, mínima, pero hay, es que el transporte que saca Furia al final se lo provee Coulson en la segunda temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., que eso solo lo sabes si ves la serie. Es una cosa, pues, graciosa y curiosa. Pero es que la era de Ultron, como puedes escuchar, querido oyente, después de todo lo que ya hemos hablado de ella, es una película anodina, mala acción, mala dirección, un guión intrascendente, un villano flojo. Se entiende, hasta Alfonso está bostezando ya de recorrerse la pelis como. Oye, Y también me da que pensar el hecho de que solo sepas que cómo conseguir el transporte si ves una serie. Estamos con el mismo problema de... Eso lo explican en los libros, eso lo explican en tal cómic. Es ya. como... Estamos ahí, o sea, con los mismos problemas que eh, con Star Wars actual. bueno, pero nunca fue muy grave porque luego Agentes de S.H.I.E.L.D. fue bastante ignorada. Pero vamos, que no, que es que se nota que la película esta es el patito feo de la saga de los Vengadores. A ver, calificaciones. Yo le pongo un Vela, rollo 6 pelado, y da gracias. Más o menos, Que eso. luego Como Robert se mucho, mete conmigo de que le pongo un 6,5 de Last of Us y algunas pelis de Marvel les pongo más nota. No, bueno, yo tú diría, puedes tener tus, yo diría hasta un No, tus 5, opiniones. ¿eh? Un 5 en plan aprobado, pero raspado. a ver, Yo, también verdad que en esta reseña hemos sido como muy a saco por los defectos y tiene cosas que están bastante bien. La escena de la fiesta está muy graciosa. El arranque cuando están juntos no está mal. La trama de juego de halcón. tiene bastante más cosas malas que buenas, yo creo. Yo eso, le pondría un 6 como mucho, Sí, pero es muy Bueno, generoso, mira, en mi yo opinión. el Mi 5 raspado opinión es, es. yo creo que preferiría Yo, el 5 yo, raspado. yo Como es creo mucho que lo que un subo al 5. 6. un míratela si no tienes nada mejor que hacer, le pondríais. Yo le pongo un 5. O sea, es que es un patinazo para mi gusto En la respecto a otra la reseña primera. al final le pusimos un 6 de Vela. No sé, supongo que ahora tenemos tenido tiempo más de pensarlo No, bien. un 6 para mí es demasiado generoso. No sé. Pues, 5,5, ya a está. ver, Sí, yo 5, 5, 5,5, 6, ya 5, está. 5 y medio. no, a ver, no tengo problema en ponerle un 5 porque ¿para qué voy a defender esto?
5,5, Es venga. que a mí tampoco me interesa defenderla. Es una entrega muy floja del UCM. Lo que pasa es que, claro, está al final lo que sí que tiene interesante es pues saber dónde han salido Bruja Escarlata y Visión. Pues saber por qué Falcon y Máquina de Guerra van a estar ahí en Civil War. O sea que al menos hay que verla para saber qué ha pasado. Entonces, ¿le puedo poner un vela? Es simplemente. Yo por eso le pondría un vela. ¿Te estás viendo el universo cinematográfico Claro, de te lo tienes que Marvel? ver. Míratela. Pero no esperes demasiado. Mira, la película en sí, y sí, estoy de acuerdo con vosotros, es un míratela si tienes mejor que hacer. Solo la puedes valorar más por encima si te estás viendo el UCM, eres completista y quieres entenderlo todo. Pero sí que es de estas pelis que te puedes ver un resumen tranquilamente y hasta ganas tiempo. Pero bueno, tiene una cosa muy buena. Llega así a esta hora de la noche, hay apagones por ahí, te pones ahí las velitas de fondo, te la metes ahí alguna ¿Cómo puedes vértela si estás con un apagón? en un VHS, yo qué sé. Eso también necesitas Bueno, electricidad. Con un portátil cargado. No, piensas en la película, O un portátil a piensas en la película, Pero- en las escenas de acción, en el desarrollo de los personajes, en Ultron. Bueno, en Ultron a lo mejor te enfadas y te despierta. ¿No? Piensas en escenas de Helen Cho, por ejemplo, y te duermes, y duermes la noche como un bebito. Canela en rama para la siesta, para dormir. Como que solo recordarla ya estaba haciendo que me entren ganas de irme a la cama. En fin, creo viajero, ya por aquí lo podemos ir dejando. Que ha sido un podcast largo. Ha sido un poco más largo, pero es que daba para hablar. Espero que te lo hayas pasado muy Nos bien. hemos recreado los personajes. Sí, sí. es un ¿Pero ratito. queréis estirar más el podcast o Venga. queréis terminar, leñe? Vamos Si es a que terminar también ya, despidámonos. alimentáis al monstruo. Venga. Bueno, eso sí, querido viajero, varias cositas antes de despedirnos. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, por favor, coméntanos qué opinas tú del Ultron, si tienes anécdotas, si tienes alguna razón de por qué la película falla o por qué te funciona a ti, a lo mejor quizás. Te puedes suscribir si te gusta el rollo de charlas de colegas largas hablando de películas y de series y compártelo con tus conocidos. Rápido te comento que yo aparte de tener este canal de cine y de series, tengo un canal en el que comparto día a día los avances con un libro de fantasía que estoy escribiendo, Guía de Mundo. Aguanta, Alfonso, que ya terminamos. Si quieres darle una oportunidad a ese canal, te lo dejo en la descripción del vídeo. Y si quieres apoyar tanto ese contenido como este vídeo, otros vídeos de Marvel, pues también tienes un Patreon para convertirte en nuestro mecenas. Así que venga, vamos, que queremos irnos a dormir. Hemos sido Alfonso. Guille. y Sergos de Remas. Cuidado con ver esta película muy tarde, viajero. Que encuentres bendiciones. Vamos a la cama. Venga, a dormir. A la Y si- cama, a la cama y si con está el- bien esto de día, pues ponte esta parte por la noche, yo qué sé. Que encuentres bendición en tu aventura. Dharma ni Meldus. Adiós. Adiós. Y llega ahí José Mota por detrás y se pone ahí con Ultron, la Bruja Escarlata y Mercurio. ¡Es que esos tontos! ¡Goku de mucho! ¡Para siempre!